¿Qué tal? Hola, muy buenas, Jaime. ¿Qué tal, Sorenrak? Muy buenas, bonicos. Gracias por estar aquí esta noche conmigo. No sé la gente que estamos ahora mismo, 12. Vale, poquito a poco va subiendo la cosa. Que me quedo durmiendo. ¡Ay, qué tarde! ¡Qué tarde, Dios mío! Toda la tarde grabando, por favor, y parte de la noche ya, porque salió oscuro, estaba de noche, me daba miedo. Porque entre las cosas es que era las 7 y pico y no había un alma por la calle. Digo, bueno, y yo por ahí andando. Veremos a ver si no se lía parda. En fin, muchísimas gracias a todos los miembros del canal, comenzando por Miguel Ferreira, El Negre, Santi Hernández, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, Cira, Juan Carlos Arriagada, Aitor Recio, Wendigo, Federico de Luqui, Fernando Redejoz, Freisy Navarro, Francisco Toro Godoy, Dionisio Chanel, Nelson Lepe, Nora Secas, Eduard Petcu, Federico Juárez, Sebas, Marcelo Gianacchini, Agustín Pastor, Francisco Luz Pazos y Gonzalo Rigoyen. Muchísimas gracias a todos los Patreon del canal, comenzando por adivinar quién. Pues por Nora Secas, Cris, Soren Raxira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Patricia Calderón, Isota, Roberto PB y Gemina Overseas. Muchísimas gracias, graciosos todo el mundo. Bueno. Muy buenas, Pupurri, buenas noches, Ignacio, ¿qué pasa? Buenas noches, campeón. Bueno, voy a meter una actualización aquí, un segundo, porque es que me salen todavía los números de la cuenta atrás del inicio. Digo, menudo coñazo tener que estar con la cuenta atrás del que te pego. La verdad que hoy no sé si hay fútbol o hay algo. No tengo ni idea, pero bueno, me da igual. Echamos un ratico y ya está. A ver, perfumería nueva. Como tal, hay un montonazo de perfumería nueva. Lo que pasa que volvemos a las mismas. Son la mayoría de perfumes que no los conoce ni su madre. Pero es que ni su madre. Podría decir en todo caso que tenemos un elixir, el número 5 de Rosendo Mateu, que eso pues, bueno, no deja de pues ser más o menos conocido, pero de perfumería pop, nada, cero. Cero en la página que estoy mirando. Luego estaba mirando la otra y hay algo, pero es que volvemos a las mismas. Bueno, pues tenemos Roseo Mateu 5. Las botellas son exactamente igual que las que he presentado en el canal. Y tenemos Elixir. Roseo Mateu 5, Elixir. Las notas que nos da la familia desde la empresa es el azafrán, notas especiadas y lirio de los valles en la salida, con un corazón de tonka, ámbar y fresa. Esto tiene que estar raro. Y almizcle y vainilla en el fondo. Dicen que es un homenaje a la perfumería y a la maestría de Roseo Mateu 5. Es una versión intensificada de Eau de Parfum del mismo nombre y captura la esencia de tierras exóticas y misterios orientales. Vale, no sé quién es el perfumista declarado, no sé quién está haciendo los perfumes, no sé si esto obedece a una formulación que previamente dejó Rosendo antes de fallecer, evidentemente, ni pajorrera idea. El caso es que, bueno, de momento nos llega esto. Por otro lado, a ver la otra página web que tengo por aquí, a ver si es que he visto que sí que había algo que, bueno, más o menos... A ver. Sí, vale, las Reebok nuevas. Concretamente, 3 Reebok nuevas, perfumería low cost, esto es baratico. Tenemos Iconic Statement Blue de Reebok. No, me he confundido con las Nike. Estas no son, no, esta no es tan económica. No. Me he ido yo por las ramas. Me he confundido con Nike, Reebok. Bueno, pues Iconic Statement Blue de Reebok. Tenemos las siguientes notas. Bueno, a ver si puedo un segundo antes de que me tiren el ordenador. Tenemos por aquí tenemos bergamota, pimienta negra y cardamomo en la salida, con un corazón de manzana, pachuli y ante, y en el fondo ámbar, almizcle y sándalo.
bueno, próximamente sus pantallas. Espero que no cuesten más de 20 euros, por Dios. No dejan de ser fragancias tipo Adidas. Más o menos. Vale, esa por ahí. Esta tiene color azul y la botella es una botella cilíndrica con un corte del tapón en diagonal. Bueno, luego pasaríamos a Iconic Statement White, que esta concretamente es también unisex. Y tendríamos pomelo, mandarina y bergamota en la salida, con un corazón de coco, higo y ciruela. Y pasaríamos a un fondo de ámbar, almizcle y sándalo. Esta creo que va a tirar muchísimo más a femenino. Vale. La otra es en color rojo y esta está orientada a los hombres con bergamota, cardamomo y resina de LMI. En el corazón, ambroxan, cedro y hoja de la higuera. Y luego tendríamos, perdón, incienso de olíbano, almizcle y sándalo en el fondo. Esta se llama Iconic Statement Red. ¿Qué originales? Pues tenemos la red, tenemos la white y tenemos la blue. Chimpum. Y hay algo más por aquí. Kappa. La firma Kappa, también de moda deportiva. Uy, por Dios. La botella es clava a las, en lo que estoy viendo, a una botella de Job. Tal cual. Solamente que Job va en degradé hasta un rosado violáceo o algo así. ¿Os acordáis? Y esta va en degradé desde, empieza en negro y va degradando hacia marroncillos. Mira tú por dónde. Esta es femenina, se llama Intense. Si esto no me lo he traducido, estará tal cual. Es que no sé si esto me lo ha traducido, está bien. Ah, no, se llama Intenso. Vale, está el nombre tal cual es Intenso, ¿no? O es Intenso, o es algo. A ver, dejadme que voy a mirarlo porque igual no, es Intenso. Sí, Intenso, no hay traducción ninguna. Intenso de la firma Kappa. Las notas: caramelo, café, jazmín, azar y vainilla. Esto es para mujeres, como ya he dicho, y la botella es que, a no ser que teniéndola en la mano sea distinta, por el ángulo que tiene la fotografía parece una botella de Job. Por el ángulo que tiene la botella, pero igual luego le das la vuelta y no tiene como esa forma de semi-ovalada que tiene por la parte de atrás. Pero es que parece. Lo he visto, es que cuando lo he visto me ha dado el flash, digo, y esto es una botella de Job. Pero no, seguramente no, estoy convencido de eso. Solamente es por el ángulo que tiene, la disposición que lleva la botella. Aparte, en los laterales lleva el cuerpo, sabéis que lleva los perfiles de dos cuerpos, un chico y una chica que están con las espaldas tocándose. Y en los laterales puedo apreciar que lleva el logotipo de la firma en los laterales, aparte de en la zona frontal. Así que espero que por lo menos haya una fotografía con la caja que se ve un poco mejor. No. Yo creo que es igual. Lo que pasa es que es por el ángulo de la fotografía. Es por el ángulo de la fotografía. Sí, concretamente es además de concentración de Parfum y el formato que viene anunciado son 40 mililitros. Lo tenéis en Parfum. O sea, si queréis echarle un vistazo en Parfum lo tenéis. Y os leo. A ver, dame un segundito, que si no, aquí en este dashboard es que no leo nada. Elinor, muy buenas. ¿Qué pasa, Bonica? He estado esta tarde hablando con Martín. Soren, muy buenas. ¿Nuevos lanzamientos de Chanel? No, no hay nuevos lanzamientos de Chanel. Hay un mega lanzamiento, veremos a ver por dónde nos sale. 19,95 estoy viendo los precios de las Reebok. ¿Ves? ¿Has visto? Yo sabía que digo, ojalá y que no cuesten más de 20 pavos, porque es que de verdad, tal y como está la cosa, ya las Benetton se han disparado por encima de los 24 euros o algo así, cuestan carísimo. Digo, tengo abierto sí, me pueden mandar WhatsApp, que tengo abierto el WhatsApp web, si tienes que hacerme una anotación o algo, por ahí abajo tengo el WhatsApp abierto. Si no me dicen la verde, y yo voy para allá. Porque como no se me despliega, cada vez si me llega algo, no lo veo. Ignacio, que se ha pillado la Gaultier 2, haces muy bien. Ya me mandarás un bien. Y tengo que decir que es exactamente la misma del 2005, lo único que no tiene la salida tan potente, pero dura exactamente igual, una pasada, madre mía, desactivando recuerdos desbloqueados, qué barbaridad, no sé, yo tengo la original.
Yo tengo la original, no sé cómo saldrá la cosa. Sabe Dios. Uy, qué negro estoy muy oscuro. Yo no soy así. Dame un segundo, voy a subirle un poco el brillo a la imagen porque es que está esto, me veo muy oscuro. Es que no, es que el Orgaz no está, el Orgaz no es así, el Orgaz es que está blanco, más blanco que la paja de habas. Aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué cosas de campo? Cosas de campo, hija. A ver, como decía Son esta tarde también, cosas del campo. Sí, es que somos más del campo que un arao. A los de Amastéis la fragancia, os la recomiendo. A los amantes, supongo que serán los amantes. Recomiendo la fragancia 100%. Sí, lo que pasa es que yo no os recomiendo los 100 euros que vale. Los 100 pavos que vale, hijo mío, son muchos pavos. Elinor, que sí, que estaba hablando con Martín esta tarde y me ha dicho que estaba a punto de coger el vuelo para, creo que era Córdoba. Me ha dicho Córdoba. Y nada, pues eso, que ya está descansado, que ya recuperó energías y fuerzas de la feria, pero que ya ha terminado hasta la seta porque es agotador. Si yo no sé, si que eso funde a Dios y a su madre. Pero bueno, todo sea por los fans, las fans y las masterclass. Ay, en fin. Claro, es que la gente tiene que aprender cosas nuevas y ahí pues está el maestro enseñando a sus discípulos. Bueno, no he visto discípulos, he visto más bien discípulos cada vez que veía los reels. Vale, tema. El tema es el siguiente. Esto puede repercutir evidentemente dentro de Chanel, por supuesto, pero ya se está rumoreando que un señor va a ser el encargado de llevar la firma Chanel, todo lo que es la dirección artístico-creativa de la firma. Yo creo que esto puede ser una caja de bombas que les va a explotar en toda la cara, como sea él al final el seleccionado. No porque es que creo que todavía no está a la altura. Es que básicamente lo que entiendo es que este señor no está a la altura. Ha sacado las colecciones de Bottega Veneta, pero es que sigo pensando que no está a la altura, porque cuando veo las colecciones de Bottega Veneta, me van a perdonar los amantes de Bottega Veneta, que tampoco creo que haya muchos por aquí, y si los hay es que me da exactamente igual, me la pela. Creo que hace como ropita de baratillo, con unos precios carísimos, pero parece ropa de mercadillo. Y si no, a los hechos me remito, como en la propia página web de Bottega Veneta, si podéis ver los diseños que aparecen, pues la verdad que no son nada del otro mundo y parecen un catálogo, y con perdón, Dios mío de mi vida, el catálogo del Benca. Que es venta por catálogo, pues esto típico que te llegan los catálogos y tú pedías antiguamente en los catálogos por la revista que te llegaba y todo esto, pues eso es lo que a mí realmente me parece. Con perdón de los ofendiditos. Y si no, no les perdono, que me da igual, que se ofendan, que eso es lo que me gusta a mí, que la gente se ofenda. Vale, pues este señor dice, he visto la foto de la última colección y no me gusta. Y eso que no entiendo de modo, es horrible. Este señor concretamente, tengo el artículo por aquí, se llama Matthew Blatzy. El muchacho tiene 40 tacos, pero está más verde que un brócoli. Entonces, y además tiene fama de ser súper trabajador y todo lo que tú quieras y eso, pero no hay que juzgar a las personas por la pinta física que tiene este hombre, pues no es muy agraciado físicamente, no es guapo, no es Tom Ford, no, lo siento, no es Tom Ford, pero es que la ropa que hace de verdad, en serio, yo no sé dónde sacan esto de ser aclamado, no sé lo que habrán visto, estamos hablando de un rumor, que quede claro, porque es un rumor publicado. Entonces,
Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Si lo contratan, no lo contratan, no lo deja de contratar, pero ya se está diciendo que va a ser este señor y que va a tomar posesión del cargo en diciembre. Pues nada, otro que se irá a la calle, desgraciadamente, porque no creo que dure más de 2 temporadas dentro de Chanel. Aquí sí que los 2 hermanitos multimillonarios, dueños de Chanel, no les van a dar mucha cancha. Yo me lo pensaría muy mucho antes de coger un puesto de trabajo en Chanel. Me lo pensaría muy mucho. Y más porque lo que yo he visto de él, pues no está a la altura, francamente. Si me dijeran que cogen a cualquier otro diseñador de otra firma, pues diría, joder, es que se ha cogido al diseñador artístico creativo, diseñadora, que no sé ahora mismo quién es, de Max Mara, que es una pasada. No sé quién hace eso, pero porque no me acuerdo ya, porque hace algún tiempo que me he desvinculado un poco más del tema de la moda, ya lo sabéis, estoy volcado 100% al perfume. Me gusta seguir la alta costura, pero Max Mara cuando sacan algo para la semana de la moda es espectacular. Si me dicen Max Mara, lo entiendo, pero me dicen Bottega Veneta y no me entra a mí muy mucho. Todas estas decisiones, aunque parezca que no, luego terminan pasando factura también dentro del sector de la cosmética, porque terminan vinculando efectivamente colecciones con algún perfume. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por cierto, me ha llegado un comentario, es que todavía no he contestado los comentarios porque no he tenido tiempo, evidentemente, porque he estado grabando aquí, que me he pegado una paliza esta tarde a grabar, que he flipado pepinillos. He salido con una peste, sí, porque era peste realmente, porque al final he terminado ya, que digo, ya no sé a lo que huelo. Es que no sé a lo que huelo. Llevo ya tanto encima y tan cargado que ya es que no sé lo que llevo. Y, hombre, sí sé lo que llevo, porque entre otras cosas he estado una semana completa probando. Lo de los comentarios, que me he puesto con el rollo de leer y hay gente que me ha puesto en los comentarios, concretamente Antaeus de Chanel, que estaba descatalogada. Antaeus de Chanel no está descatalogada. Antaeus de Chanel se sigue produciendo y de momento que yo sepa eso no lo quitan. Mientras que aparezca en la página web, sigue habiendo Antaeus para rato. Encima de que el catálogo de Chanel para hombre no es muy amplio como para andar quitando clásicos de la firma. Lo que han hecho ha sido rebajar el volumen de botellas tanto en cuanto a los mililitros. Es decir, antes existía la botella de 50 mililitros de Antaeus y ahora te tienes que soplar sí o sí la botella de 100, que yo sepa. Y pasa lo mismo con Misier. Con Misier también, si mal no recuerdo, pasa lo mismo. Han quitado la botella de 50 y han dejado todos los formatos de 100. Luego, evidentemente, ya va subiendo. Cuanto más nuevo, pues ya te encuentras mililitros más de 50. Pero eso es así, pero Misier está en catálogo y no se ha descatalogado ni flores. Lo digo porque hay gente que dice que se ha descatalogado, que no está descatalogada, que se puede comprar en la página web oficial y ya está, pagas una pasta porque pagas más caro. Bueno, tampoco sea una pasta más caro, pero bueno, algo más caro y ya está. Ian Griffiths, el director creativo de Max Mara, pues ese tío es la caña. Si me llegan a decir, se lo han quitado a Max Mara para llevárselo a Chanel, digo, madre mía, vaya pedazo de fichaje. Esto sí que es un pedazo de fichaje. Pero este crío, porque para mí es un crío, porque es un crío para mí, no. Y más sabiendo que podrían coger a Sarah Barton también. O sea, es que hay muchos nombres por ahí que de toda la gente que o han despedido o se ha ido de forma voluntaria, como el caso de Sarah Barton, porque estaba ya hasta el coño. Hay nombres ahí de primera línea que sabes que te pueden sacar el trabajo fenomenal, si les da la gana, claro, porque también saben decir que no, o sea, pueden llamarle Chanel y decir no. Pero este crío, yo todavía no lo veo. Pero ahí estamos. Somos muy de Bottega Veneta y muy de Fuchner en este chat, Javier.
Ay, Dios mío. He visto. A ver, esto ya lo he leído. Vale, pues esa es la consideración, eso es lo que ha dado nombre al directo de hoy, porque de verdad que, hombre, que contraten a quien les dé la gana, pero yo creo que siempre es mejor jugar a caballo ganador que no a este chaval, que creo que todavía está muy verde, muy verde. También entiendo que, pues prácticamente igual, si atendemos a lo que son los grandes perfumistas, estamos un poco estancados, ¿eh? Las nuevas generaciones de perfumistas no están saliendo por ningún sitio. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, pero si os dais cuenta a la hora de estar haciendo por ahí nombres y balance de nombres, las grandes firmas están contratando siempre a los mismos perfumistas. No está habiendo un relevo real de la perfumería. Pasa lo mismo, ¿eh? O sea, las empresas van a jugar también. Yo no sé, por eso me suena tan sumamente extraño que vayan a contratar a este chaval, que podría seguir haciendo cosas dentro de Bottega Veneta y ir creciendo poco a poco, y cuando tuviera, pues a lo mejor, pues 5 años más, 6 años más de experiencia y saber por dónde sopla el tema, que no que lo cojan y que lo pongan de patitas en la calle y luego encima terminen poniéndolo verde. Es complicado. Entonces, con respecto a la perfumería, también nos está pasando lo mismo. Los nuevos nombres apenas salen a la luz y seguimos teniendo ya durante, yo no sé, la de décadas, porque estamos hablando de gente que está en la perfumería décadas. No tenemos un relevo real de gente joven. Francis tiene ya no sé cuántos años, me parece que tiene cerca de mi edad si no anda por ahí. Sventin no es un chaval. Jovanovic o Jovanovic o como se llame, Jovanovic, es ya un tío con cierta edad. Spinette tiene edad. Las chicas tienen sus añitos. Es que a las mujeres no se puede hablar de edad porque eso es una falta de educación. Pero Cecil Serokian tiene sus añicos. Y es que así podría seguir, ¿eh? Y no estoy viendo un relevo real dentro del mundo de la perfumería. Y cuidado, pues Cecil es joven dentro de lo que eso, y se quedan un mogollón de años por delante, Dios quiera, porque además a mí la perfumería de Sazagala me encanta. Pero no estoy viendo un relevo. Yo sigo escuchando ya desde hace, pues desde los 80, los mismos nombres. Los mismos. No sé, creo que estaría muy bien empezar ya a escuchar de una forma masiva otros nombres que no sean los mismos. Porque al final todo se estanca. Que tenemos otros nombres si vamos a otro tipo. Déjame, voy a beber agua, estoy perdiendo la voz. Me he pasado toda la tarde hablando, o sea que con eso ya os lo digo. Entonces, no hay una progresión lógica de todo esto, no hay un fluctuar. Creo que están hiper mega estancados, lo digo en serio. O sea, no a nivel creativo, porque siempre salen perfumes que son interesantes, ¿vale? Y para tener a la gente joven debemos de tirar a la perfumería nicho o a algo indie, y entonces tenemos otros nombres. Pero lo que son las grandes firmas a saco, no estamos teniendo ninguna relevancia de incursiones de gente jovencilla que haya terminado de hacer sus máster o sus mierdas o lo que haya tenido que hacer. El famoso máster que se hace en Givaudan, que cuesta un pastizal, pues que cojan y que salga gente ya nueva dando la cara, porque es que yo creo que además es necesario hacer el relevo generacional. Y es que Morilla sigue ahí, Olivier sigue ahí, Roja ni te cuento, porque encima esto es de él, claro, como para irse, ¿no? Pero ¿me entendéis? O sea, está todo como muy... el sector de la perfumería está muy carca, muy trasnochado, y precisamente, y esta tarde me he dado cuenta de que hay nombres muy interesantes dentro de la perfumería, porque se lo he comentado a Soren. Digo, esto que me han mandado, colega, es absolutamente brutal. Dios mío, qué pasada.
y ni Dios ni el Tato conoce a este perfumista, ¿no? Que ha elaborado esto. En fin, que yo creo que de verdad, otro gallo nos cantaría si efectivamente se viera una evolución de la gente cambia, que la gente cambia. Es que daros cuenta de que desde los 80 hasta aquí están prácticamente los mismos y las mismas. Es que no hay un cambio. No hay un cambio generacional. Luego están los típicos charlatanes que van de perfumistas por la vida, porque los hay así a montones, y que al final pues son eso, puros charlatanes que tienen ahí unas plataformas y unos medios para hacerse ver, pero realmente no ni pinchan ni cortan en el sector de la perfumería, no pinchan ni cortan ni tan siquiera en las multinacionales, pero están ahí haciendo ruidico, ¿no? Que solamente al final se terminan conociendo, pues efectivamente porque tienen redes, pero solamente son conocidos dentro de sus redes, porque salen fuera y no saben ni quién son, pero los conocen ni el Tato. Lo mismo que a mí, cuidado, que yo tampoco voy aquí de más pavita que el papa, pero estoy hablando de perfumería. No estoy hablando y de perfumistas. Muchas gracias, Soren, por ese super sticker bonito. Ole, 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 mi niño. Muchas gracias, Aleroso. Los aplausos tengo que activarlos. Espérate, porque están desactivados y tengo esto aquí. Aplausos. ¡Ole! ¡Vamos allá! Muchas gracias por romper el maleficio. El maleficio de los directos sin un chain. Bueno. Muchísimas gracias, Saleroso. Más bonito de todas las cosas, mi sol, mi chinico, mi osete. Bueno, pues esto por aquí. Ay, me ha mandado lo del capa. Capa que cuesta 12,99. Está a la venta en Rossmann, o sea, en tiendas Rossmann. Sí, bueno, pero Rossmann Alemania, que es lo que tengo yo aquí. En Rossmann Alemania vale 12,99, o sea que ya lo tenemos a la venta. Y las Reebok también están ya a la venta, cerca de los 20 euros. Pues esta es para... La capa es de chicas y las otras, salvo una, las otras dos son... bueno, una es unisex, una unisex. En Reebok es una unisex, una de hombre y otra de mujer. Supuestamente definido ya el sexo de ambas fragancias. Y leo. Hola, Sergio, buenas noches. Es una lástima que no promocionen a nuevos talentos. Parece que tengan miedo. No tienen miedo a ningún relevo. Simplemente que están ahí, están funcionando bien y ya está. Van a lo seguro, van realmente a lo que tiene nombre. Porque si tú dices, vamos a hacer un perfume y vamos a contratar a Sorenrack, ¿no? Ves a un perfumista que se llama Sorenrack. Y luego ven que sacan un Gucci de un perfumista que se llama Sorenrack y dicen, Dios mío de mi vida, ¿pero quién es este muchacho? Uy, es que es su primer trabajo público, ha estado trabajando muchísimos años, ha hecho un montonazo de cosas, pero resulta que pues le falta pues todavía darse a conocer, pero lleva un montonazo de años trabajando en los laboratorios de Firmenich. Claro, pues eso es lo que pasa, pero aquí lo que va primero es el nombre y ya está, y es lo único que te da ciertas garantías. Pero esto es gente que lleva muchísimos años ya trabajando dentro del sector, ¿eh? Es una pasada, o sea, es que años y tanto. Perdón. Ay, me ha catarrado. He estado con el culo al aire. ¿Qué tal las colonias de Bertegaz? Las que he probado están bien, ¿eh? Pero, a ver, son para salir del paso. No son caras, ¿eh? Lo que yo he llegado a probar... No me acuerdo de los precios, pero no son perfumes caros. No son perfumes caros. No sé quién los ejecuta, pero no son perfumes caros. Y no sé si se hacen en Madrid o en dónde, no me acuerdo de la firma. Me parece que he sacado algún Pertegaz o alguna vez he hecho alguna review de un Pertegaz, ¿eh? Lo que pasa es que seguramente el vídeo está súper borrado, porque es de estos que no vio ni nadie, ni el Tato, y lo cogí, los eliminé en tiempo atrás. Pero yo sí que he hecho alguna reseña del Pertegaz, o algún Pertegaz que otro, y están bien. No sé cómo estará la cosa ahora actualmente, pero están bien, dan la cara. Y de verdad que es que me parece que son baratos, no son perfumes caros, ¿eh? Vamos a echar un vistazo a esto. A ver, perfumes Pertegaz. Ay. A ver. Pues aquí tengo uno, 100 mililitros, Colonia Pertegaz a 10,75 euros.
Y tengo algo más por aquí. A ver, Perfumes Club, por ejemplo, vamos a pinchar. No siempre voy a pinchar a Druni, que tanto Druni ya me sale ya por los ojos. Sí, hay set a 11,95 y a 12,58. Hay dos sets. Es que están baraticas, de verdad. Fíjate tú con lo que fue Pertegaz y los perfumes son súper económicos. Esto me parece que va a ser de Derruí. No sé por qué, pero me da la sensación que por el formato que tienen parecen de Derruí. Igual estoy equivocado. Si alguien tiene alguno que lo diga, pero a mí me parece esto un formato de Derruí. Parece un formato de Derruí por el tipo de rollo que llevan, que tiene toda la pinta. Igual estoy equivocadísimo, salen baratos, a 13,95 los sets. 13,95, 13,95, sí, 13,90. Por ahí se van moviendo. O sea, dan la cara. O sea, tampoco hay que buscarle mucho más al tema, pero están bien. Elinor, dando el like, pónganse guapos. Hombre, por supuesto, aquí hay que ponerse siempre guapo. Muchísimas gracias a todos los que vais llegando poquito a poco. Y nada, pues eso, básicamente, que vamos a ver qué es lo que nos pasa ahora con Chanel, pero me gustaría pensar que es un rumor por aquello de darle un poco más de nombre al chaval, porque no lo conoce nadie. Que más que nada que Chanel vaya a llamarle a él para hacer el trabajo. Me chirría en exceso, no lo sé. No termino de ver yo muy claro que sea él precisamente. Si es él, pues bueno, vamos a ver qué es lo que hace, pero me da la sensación de que este chaval va a durar menos que el caramelo, un caramelo en la puerta de un colegio, es decir, 0, la M7 de Yves Saint Laurent está muy rica, pero me recuerda bastante a Rosendo Mateu 7. No, no tiene nada que ver, ¿eh? La M7 la tengo, Rosendo Mateu también, y no huelen igual ni de coña, tío. Hombre, por favor. No, 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 no. Uy, ¿qué estoy escuchando? ¿Será posible que se ponga a llover? No lo sé, es que he oído un... Igual eran los perros. Soren Rack me da ese tío. ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué pasa por ahí? Es que estoy oyendo y es la Ursa. ¿Esto qué es? Ay, no estoy yo ahora mismo para estar aquí con peleas caninas. Es que las dos hermanas se mosquean muchas veces y se pillan rebotes. No llegan aquí a liar, pues se la lían aquí, una zapatilla catan. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Broncas aquí en la casa no. Yo en la calle los dejo que corran, que salten, que jueguen y que todo lo que... Pero peleas ni una. Los hermanos no se pelean en esta casa. Amor, paz y amor. Ah, y el plus para el salón, como decía en el anuncio aquel. Vale, pues por ahí es por donde van las cosas, por ahí es por donde tiramos y vamos a ver por dónde salimos. Va a ser que no me veo en ese papel, no, en el de perfumista no. En el de perfumista no, seguro que no. Pero escúchame, las limitaciones te las pones tú. O sea, tenlo claro, si te pones limitaciones, eres tú mismo. Pero aquí no te las pone nadie. O sea, cualquiera que quiera sacar su perfume, que lo coge, que lo saque. Ahora que yo le daré mis bendiciones, porque para hacerlo bien hecho, para hacer la cosa bien hecha hay que armarse de mucho valor, ¿eh? Como buen emprendedor, tienes que tener un par de cuchons y tirar para adelante, porque si no, te lo comes con patatas, ¿eh? Te lo comes con patatas. No que te comas con patatas el perfume, es que tienes que montar un lío y un follón para... Es una locura. Otra cosa bien distinta, que tengas un equipo, tú pones la cara y ya está, no pasa absolutamente nada. Pero teniendo un equipo, pero estando solo, estando solo ni tienes vida, ni tienes nada. Tienes muerte. Muerte y destrucción, estrés y una úlcera en el estómago. Y es teniendo un equipo y tienes la úlcera, y es teniendo equipo y tienes la úlcera, porque hay cosas que no controlas, con que tú imagínate estando solo. No sé lo de, vamos, es que, no tengo ganas de pasar por ahí. No he probado Dylan, ningún lanzamiento de esa señora, ni lo voy a seguir probando nunca más. Me quedé tan gorda que no la soporto.
No la soporto. Además, en este canal pocos son los perfumes que se han reseñado de esta tía. No me gusta nada. O sea, es que me cae gorda. O sea, directamente me cae gorda. No la aguanto. Y también digo una cosa, para hacer un perfume de esta tía a los precios que tiene, para que lo vea una persona, no tengo ningún tipo de interés. He sacado últimamente esta semana, estoy sacando perfumería súper interesante y no está viéndola nadie. Pero me lo estoy pasando también haciendo los vídeos que me da exactamente igual que los vean o que no los vean. Lo digo en serio como lo siento. Pero es una pena sacar perfumería todo guapa y que no lo vea nadie. Y luego, porque tenga un nombre, que vaya todo Dios Cristo bendito a verlo cuando a lo mejor el perfume es una puñetera mierda. O un clon de algo. A buen entendedor, pues pocas palabras bastan. Porque hay gente que trabaja en Italia que le das un cromatógrafo y se vuelven locos, sacando cosas que son excesivamente parecidas a otras cosas que ya hay en el mercado. Lo que pasa es que la diferencia es que a lo mejor meten en el cromatógrafo a cosas que son ultra mega caras y luego ellos siguen vendiendo ultra mega caros porque casi es prácticamente imposible que alguien los pueda detectar por nada más que por los precios que tienen. Yo ahí lo dejo. Por eso no hay firmas y tal con las que además que no siento ningún tipo de apego y más allá también lo vuelvo a decir, siempre lo he estado diciendo, o sea, esto para mí, este es mi negocio y tengo que buscar también la rentabilidad, pero dentro de eso, de que tenga que buscar o no la rentabilidad, primero no hay que engañar a nadie y segundo, es que no siempre estoy buscando rentabilidad y estoy buscando el pasármelo bien y disfrutar de mi trabajo. Soy un afortunado de poder estar viviendo de esto, que es lo que más me gusta en el universo. O sea, vamos, bueno, hay otras cosas que me gustan mucho más, pero estoy disfrutando de mi trabajo. Y si sé, porque soy consciente de que voy a hacer vídeos con productos que no va a ver nadie, pero soy consciente de que no los va a ver nadie, pero porque tampoco me suponen muchas veces una inversión por los productos que yo tengo o que me manda la gente con todo su cariño, pero yo soy consciente, mirad, el ejemplo básico, lo más básico es perfumería femenina. En este canal no se ven los vídeos de perfumería femenina a no ser que tengan un nombre y un caché ya de por sí, es decir, Chanel y 4 perfumicos más de firmas que son súper top en el sector femenino. Porque otros no los ve nadie. Nadie. Porque el porcentaje de mujeres que hay en el canal es bajísimo. El de hombres está alto de cojones, muy alto, no sé, 80 y tantos %. La perfumería femenina no se ve. ¿Por qué? Pues por otras cosas, las reseñas, las reviews de los chants que traen un montonazo de visualizaciones, de de Dior, o hasta incluso, que no mucho, los Dior no tanto. Aquí lo que ha triunfado en este canal ha sido siempre la perfumería femenina de Chanel. En este canal la perfumería de Chanel siempre lo ha petado. Pero me voy a otras firmas y me como los mocos. Son vídeos que tienen poquísimas visualizaciones. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, esto también tengo que decirlo porque además lo voy a comentar mucho en los vídeos de esta semana que vayan saliendo. Mirando las estadísticas, yo estoy contento cómo va el canal, pero podría estar muchísimo más porque podría estarlo muchísimo más si YouTube me diera el sustento de difusión que necesita el canal, que no me lo da. El canal solamente lo distribuye YouTube en un 8%. El resto, la gran mayoría de esa distribución que tiene el canal es por búsquedas, tanto en la red, ya a nivel de internet, en los navegadores, como por YouTube, pero porque la gente escribe lo que está buscando. Si ese vídeo que estén buscando o esa información que estén buscando no aparece, aquí no viene nadie a ver un vídeo. Pero es por eso, porque el porcentaje de difusión que da YouTube a este canal es mínimo. Mínimo. Todo entra por búsquedas. Todo entra por búsquedas. YouTube no me da en sugeridos. No salgo en sugeridos. Salgo solamente en un 8%. Un 8%, ¿eh? Esto está por aquí en las estadísticas. A ver, un segundo. Aquí. Hay que cargue. Estudio. Estadísticas. Audiencia. ¿Dónde estás?
No me digas que voy a tener que coger el móvil para poder verlo. Sí, porque aquí no me lo da. Me sale en el móvil, aquí no me lo da. En el ordenador no me sale. Qué bien. Gracias, YouTube. ¿Eres? Y el móvil lo tengo ya a tomar viento cargando. Es que lo tengo casi sin batería. A ver si encuentro la manera de verlo. No sale. Eso lo tengo en el móvil. En el estudio, YouTube Studio del móvil me sale. Es el 8%, ¿vale? No, aquí no lo veo. No sé dónde tengo que picarle para verlo. Me viene el sexo, la edad, idiomas, regiones, pero nada. Que os quede claro que es así. O sea, aquí quien entra a ver un vídeo es porque lo está buscando en YouTube. No hay otra. O sea, lo digo tal cual porque son las estadísticas que me da YouTube. Aquí entra Pepito Jiménez, pero porque escribe, quiero ver el vídeo de Gaultier 2. Y entonces entran y ven el vídeo de Gaultier 2. Pero no es porque salga la miniatura con mi cara y haciendo el gilipollas, llamando la atención o con una pose ridícula, porque yo lo entiendo ridículo, pero le gusta a la gente ver esas cosas, llamar la atención se supone, pues hay que hacerlo. Pero con la boca abierta siempre, básicamente, que es lo ideal. Un 8%, que es una mierda. O sea, todas las visualizaciones llegan porque la gente escribe. Si no, aquí no entra nadie a ver un vídeo. Es que no entra nadie a ver un vídeo. Y siempre, cuidado, porque también ha sido siempre así, ¿eh? Y lo que ha ido subiendo las visualizaciones del canal han sido los shorts. Y esta semana no he publicado uno, no he hecho más. Y además lo he hecho yo, que no lo he metido en la IA. Que hay que relajarse un poco. Y además lleva una semana de edición un poco bestia, muy brutal, y no me apetece desgastarme de la manera que me estoy desgastando, porque estamos empezando ahora con Navidad también. Bueno, pues ahí vamos. Os leo. Lo que no entiendo, esto que hacen ahora para crear perfumes, ¿cómo va? Por ejemplo, contrato a una persona para que me haga un perfume. Sí, básicamente tú quieres una nariz o unas narices y contratas. Y ya está. Punto. Sí, además lo expliqué en otro vídeo, sí, pero funciona así. Básicamente tú quieres a alguien que te haga el perfume y listo. Ya sabes que luego las moléculas te los van a hacer pues con las moléculas de la empresa a la cual están vinculados y asociados. Es decir, pues uno está, bueno, el claro ejemplo es Firmenich con Morillas. Ese es clarísimo. Luego, pues dependiendo quién o cuál, pues tienes uno que trabaja para Robert Ted, otro que trabaja para quien sea y así van. Pero no hay otro tipo de historietas. Si realmente quieren a alguien, cogen, llaman y se lo hacen. Punto. Es que es verdad. A no ser que liciten a concurso. Esto lo expliqué ya con el tema del libro de Chandler Bar. Ahora, en el último directo me parece que fue Ignacio. Esto lo he explicado ya. A no ser que liciten como una especie de concurso entre varios perfumistas, los llamen para decir, oye, presentarnos a vuestros trabajos para un perfume de mujer o de hombre, o uno unisex, me da exactamente igual. Y lo cogéis, lo presentáis y quien gane ha ganado. Haces la presentación de los perfumes, X perfumes por cabeza y ya está. Se lanza a las distintas empresas, a los distintos perfumistas que le puedan estar interesados y punto. Es decir, llamo a Jean-Claude Helena, llamo a Morillas, llamo a Olivier, llamo a 3 y los 3 que me presenten propuestas para hacer un perfume de Hermès, por ejemplo. Y ya está. Y los que me gusten, pues cojo uno. O cojo uno de los 3 y la saco 3 perfumes distintos, que también puede pasar. En fin, hay multitud de variantes, pero vamos, si estás interesado en un perfumista, es coger, levantar el teléfono, llamar y se acabó. Y la mayoría de ellos son súper fáciles de contactar, ¿eh? Son fáciles de contactar. No te cuesta ningún trabajo, vamos. Que si quieres a un perfumista, y sobre todo ellos, las grandes empresas, levantan el teléfono y lo tienen. Sin más historias. No, aquí no hay más mierdas. No hay monsergas. ¿Cuánto me cobras por esto? Tanto, toma. Ahí está. Pero también quiero royalties y cosas de eso. Son cosas ya privadas de las empresas. Pero básicamente funciona así. Tú quieres un tío que te haga el perfume y te lo coges, te lo contratas y ya está. Te cobra más, te cobra menos, pero listo. Y es lo que hay. Sin más historias. No hay complicaciones.
No hay complicaciones. Las grandes empresas no hay complicaciones. Ninguna. Otra cosa que seas un mamamandurria y entonces yo, por ejemplo, y entonces no puedas contratar pues ni a un Olivier, ni a un Morilla, ni a nadie, y entonces tengas que pues irte a lo que tienen más a mano, que benditos sean los que tienen más a mano, porque trabajan excepcionalmente bien, está incluso mejor que estos que lo único que hacen es tiran de lo que ya tienen archivado por ahí, hecho ahí, anotadico, de fórmulas antiguas y luego te las presentan como si lo hubiesen, uy, esto te lo he hecho para ti, y luego, mentira, mentira, mentira. Mentira, que has tirado de biblioteca olfativa y me has colado un perfume que hiciste en el año 1950, que aquí ya nos conocemos. Madre mía, madre mía, madre mía. Sí, las casas comerciales pagan. Claro que pagan, Adrián. Eso sí, es que es así. O sea, vamos a ver. El ejemplo lo tenéis con, si es que hablamos de él también, con Jeremy. Tenía la pasta, pudo pagarse a Morillas con Firmenich y ya está. Se hicieron la foto juntos. Yo no sé quién hizo ese perfume, si realmente lo hizo Morillas o alguien del departamento de Morillas en Firmenich, pero viene firmado por Morillas. El caso es que esto es así. Tú necesitas a un perfumista, quieres a un perfumista, tienes la pasta, llamas. Si yo hubiese tenido la pasta, pues llamo a Pellegrín, por ejemplo, o yo qué sé, me llamo a la Lawson, me llamo a alguien. Me llamo a Natalie Lawson. Me llamo a alguien. Pero no, hay que adaptarse a los presupuestos siempre, evidentemente. Y muchas veces salimos ganando. Yo estoy muy contento con el trabajo que hicimos juntos. Con el perfume de Tears y estoy muy satisfecho, pero que esto es muy sencillo, es coger, llamar y se acabó, que no os busquéis más las historias. Alguien está interesado en algo y quieren funcionar, pues ya está, o si no se cogen y se llaman al espinete. Y siguen trabajando con Spinette, que es lo que pasa con Zara. Zara terminó muy satisfecha con Spinette y Spinette pues ha subido con la espuma con el paso de los años. Spinette está muy bien posicionado y es relevante dentro del sector de la perfumería. Yo me río mucho de Spinette, pero es por el nombre, no por otra cosa, aunque a mí no me gusta su perfumería para nada. Pero reconozco que está ganando enteros conforme va pasando el tiempo. Pero también tengo que decir que nunca jamás en la vida a mí me ha parecido que su creación de Vibrant Leather dentro de Zara sea un clon o algo que se pueda parecer en absoluto a Creed Aventus, ni de coña. O sea, yo no sé quién fue la nariz que pudo oler eso y dijo que era un Zara, una Creed, porque yo me parto la caja de risa, porque quien dijo eso no tiene ni puta idea de perfumería ni sabía lo que estaba oliendo. Simplemente es clickbait para generar. Y luego lo gracioso es que la gente entra a saco diciendo que sí, cuando en realidad era un que no se parece en nada. Jamás se ha parecido. Jamás, de los jamás se ha parecido a una Creed. Lo que pasa es que yo no entiendo cómo alguien puede decir algo y luego en la colectividad seguir diciendo que es un clon de Creed. Yo me he pasado años con haters porque yo digo, pero esta gente no hay más. O sea, es que no saben lo que huelen. Han olido Creed, han olido la Zara. Es que es una cosa, yo no sé cómo las cosas se pueden... Una mentira se puede hacer colectiva y hacerse realidad. O sea, es que es increíble. Pues sí, pues a los hechos me remito. Alguien salió en un momento determinado diciendo que eso era un clon de lo otro y se hizo colectivo, en la mente colectiva. Y digo, mente colectiva de la gente que se mueve en el sector de la perfumería. Cuando alguien que tenga una nariz tampoco muy privilegiada puede ver que efectivamente no hay ningún tipo de parecido ni entre la una ni la otra. Pero bueno, yo qué sé, es que cosas más raras se han visto, pero esto es uno de los hechos más raros del sector de la perfumería. Esto creo que la culpa empezó con... No sé si fue Jeremy o fue un americanito, el primero en decir semejante disparate. Y a partir de ahí todo Dios Cristo bendito empezó a tirar de la manta diciendo que se parecía. Y luego pues llegó el Ortgaz y dijo, probó las dos juntas y dijo, ¿esto qué es lo que es? ¿Cómo que qué? Pues no,
Y ejemplos de esos hay muchos, que no solamente está ese. Pero Spinette está bien. No, lo que pasa es que ya digo yo que a mí la perfumería de Spinette no me gusta, no es de mis favoritas ni muchísimo menos. Pero bueno, ahí tenemos a Spinette, ahí haciendo sus cosas, y luego tenemos a la niña esta española también, que está con Loewe, que no me gusta nada de nada el trabajo que está ejecutando dentro de Loewe. Pero bueno, ahí está. Louis Vuitton está contento con... El señor Arnault está muy contento por lo que veo con esta perfumista. La tienen como perfumista de cabecera, pero vamos, yo conmigo no hubiese durado ni 2 días. Porque no me gusta nada lo que hace. Absolutamente nada. Nada. Y encima, con la política de empresa que llevan, pues menos todavía. Porque esto es una tomadura de pelo por todos lados todos los días. Que por cierto, estuve ayer en perfumería. Ayer estuve mirando perfumes. No hay novedades. Lo que hay es más de lo mismo. La tienda, desde luego, aquí en mi ciudad, está repleta de sets. Es una barbaridad. Una barbaridad. No creo que tengamos muchas entradas nuevas, más allá de lo ya dicho, y esperando a que vuelva. O vuelva, no es que vuelva, sino que incluyan ya dentro del catálogo, por lo menos aquí en la perfumería, la de mi ciudad, porque eso no me apetece tampoco acercarme a Cartagena cada 2x3 para ver si está la Versace. La verdad, ¿qué queréis que os diga? Es que no está la Energy, o sea, es que no está. Yo no la veo, Yo no sé si la habréis visto ya por perfumerías, yo no la veo. Solamente por probarla, ya es decir, venga, quiero probarla. Seguimos sin la... Es que estaba en perfumería y digo, pues es que no llega. Es que no llega. Bueno, pues nada, cosas raras que últimamente pasan en el sector de la distribución del perfume. Llegan antes a Estados Unidos que aquí, a España. No sé. Algo pasará con Sánchez, que no nos deja pasar los perfumes. No sé. Eso no entiendo nada. La verdad es que no entiendo nada. No conozco esa firma, Ignacio, no tengo ni puñetera idea, no conozco esa firma. No, yo, Adrián, no tengo ninguna casa comercial favorita, Yo lo digo en serio, o sea, el planteamiento es que es muy claro. O sea, yo puedo entender que me puede gustar mucho la perfumería de Euritalia, pero yo no tengo perfumería favorita. O sea, que no la tengo. Que no la tengo, pero vamos, ¿que esto qué es? ¿Por qué tengo que tener yo una casa perfumera? O sea, a mí en realidad lo que deberían de hacer las firmas, y yo como crítico, deberían de ganarme el corazoncito y gustarme todas o intentar agradarme más o menos, pero yo no tengo por qué tener una firma favorita, ni muchísimo menos. Puedo tener un producto determinado favorito de cada una de las firmas que pudieran salir al mercado, pero no tengo por qué tener una firma. Hablo de forma global, no de forma individual con un producto. Yo puedo querer mucho a Givenchy y Gentleman Clásica, ¿vale? Lo que entiendo por querer un producto, ¿vale? O ser fan de un producto. Pero una firma favorita, no. Y perfumistas tampoco, Ni perfumistas tampoco. Los perfumistas se equivocan como todo hijo de vecino, como me puedo equivocar también yo, No tengo por qué tener a nadie favorito, ni muchísimo menos. Ni firmas, ni perfumistas, ni nada. O sea, Morillas, muchas veces digo, aquí hay que poner un templo, pero otras veces le tiro al cuello porque digo, ¿qué has hecho aquí, Morillas, tío? ¿Qué narices has hecho aquí? ¿Qué has hecho aquí? Lo digo muchas veces y es un ejemplo que pongo, lo mismo que Olivier y como con cualquiera, me da exactamente igual. Con cualquiera, sin ningún tipo de problema. Pero esto es una realidad máxima. Yo no tengo por qué tener nadie favorito. No. Me pueden gustar los productos más o menos, pero un favorito, no. Mi trabajo no es ese. Mi trabajo es orientar dentro de lo que es el sector de la perfumería y la cosmética, que para eso tengo el otro canal, que este tiempo que no publico nada, pero ya tengo que publicar. A ver si esta semana que viene ya me bajo y me pongo a hacer cosmética. Pero no. Yo no me quiero sentir amarrado ni ligado a nada de que, es que voy a saco con esta firma porque los defiendo a muerte. Que no. Pero es que ni perfumistas, lo siento. Tengo que ser muy objetivo en mi trabajo. Yo no me puedo permitir el lujo de decir, no, es que mi perfumista favorito es este y todo lo que haga es buenísimo. Pues no.
Pues no, porque todos nos equivocamos, absolutamente todos, y ellos también, muchas veces. Y si no, que se lo digan a Paquito, que Paquito últimamente no para de sacar auténticas porquerías. Hola, web. Pues no he probado nada de Massimo Dutti, no he entrado a las tiendas de Massimo Dutti para probarlas, la verdad. Es que no me apetece, no me seduce nada tener que meterme a... no me apetece meterme en una tienda de Massimo Dutti a probar productos que son carísimos. Es que es verdad, es que, y mira que Zara y Massimo Dutti en Espacio Mediterráneo están al lado, pared con pared, están haciendo L además. Tienen toda una fachada completa para ellos, toda una fachada completa de todo el centro comercial para ellos. Y luego en L está arriba me parece que es Bershka y abajo está Massimo Dutti. Y es que no me da por meterme ahí dentro. De verdad es que no me da. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a meter a oler perfumes de 40 y pico euros, 50? ¿Para qué? Si es que no los encuentro. Ver, y aunque los pruebe, para mí es una pérdida de tiempo, porque sé que son vídeos que no van a ser vistos. Es que esos productos no pierdo mi tiempo en ellos, de verdad. No pierdo mi tiempo en ellos. He perdido mucho tiempo en productos de Massimo Dutti. El único vídeo que ha funcionado realmente bien dentro de Massimo Dutti ha sido la clásica de toda la vida. Pero cuando me centré en los nuevos, en la colección nueva que me hice con el set, digo, la compré completa cuando salió la primera colección de perfumería nueva, la Papyrus y no sé qué más. Y esos vídeos no los vio nadie. Entonces, volver, es que para mí es una pérdida de energía. Pienso que hay muchas cosas muchísimo más interesantes que no estar dedicándole el tiempo a tanto Zara, tanto Inditex como firma dentro del grupo. Me aburren, es que me aburren las Zara. Sé que podría tener un montonazo de visualizaciones si a nada que insistiera en ellos, pero es que me parece tan aburrida esa perfumería. Me aporta tan sumamente poco que sí, que lo sé, que si fuera por las views estaría súper bien posicionado. Pero es que pasa otra cosa, que todo lo que he estado probando hay cosas que son muy correctas últimamente, pero no me llama nada la atención tener que desembolsar el dinero para comprarlas. Es que no me quiero gastar mi dinero en eso. De verdad, lo digo en serio. Para mí son, aunque a pesar de que estén muy bien hechas, bien ejecutadas, son trabajos menores, que además van a desaparecer de la perfumería en nada. No van a tener no se van a prolongar en el tiempo, más allá de la vibra LED, lo que tienen que es súper megatopics, que saben que siempre lo van a estar vendiendo, a pesar de que reformulen y cambien fórmula, porque lo hacen. Pero es que no me llama, lo siento, es que gastarme, y ya el precio que tienen, que sí que hay algunas que son de la línea más barata, pero es que las líneas que son más baratas es precisamente la que no le interesa a la gente. Todo eso es precisamente lo que no le interesa a la gente. No sé, estoy muy decepcionado, sobre todo con el comportamiento de los clientes. Estoy decepcionado porque parece ser que no, es como si no se dieran cuenta de que determinadas cosas están muy bien, pero hay cosas que están muchísimo mejor que eso y que realmente merecen la pena, y no irte a un Zara a gastarte la pasta. De verdad, es que en perfumería, estoy hablando de perfumería, porque en moda hay cosas que están guapas, a pesar de que muchas veces no tengan talla, sobre todo para la gente grande que tiene espaldas así para, como le dije a Ignacio, para cargar sacos de cemento de 40 kilos o de 20 kilos. Me da 20 kilos es poco, con 40. Antes me parece que eran los sacos de cemento de 40 kilos. Pero ya por la normativa pasaron a 20. El caso es que me parece de verdad que creo que mucho hype, pero realmente como producto es una porquería. A pesar de que estén hoy por hoy mejor hechos que antes. Cuidado porque ellos también han evolucionado, han sabido hacer mejor las cosas con el paso del tiempo. Pero yo estoy ya muy desengañado de esos productos. Son muchos años y estoy desengañado. Y salir a mentir, pues es que no me apetece nada. No me apetece nada. Cualquiera que vea mis vídeos ahora, en esta etapa, se da cuenta de que me lo estoy pasando, pero de bien que no os lo podéis ni imaginar. Estoy disfrutando cada segundo que me siento delante de la cámara. Me lo estoy pasando fenomenal haciéndolo.
Y no quiero perder ese rollo. O sea, es que no quiero tener que estar presentando semejantes productos. En alguna vez que otra lo tendré que hacer, evidentemente, porque de vez en cuando, si aparece algo que merezca la pena, digo, venga, vamos para adelante y cojo este o el otro. Vale. Pero de una forma sistemática, sabiendo que además Zara está sacando perfumes, cada colección saca perfumería o cada temporada va sacando perfumes nuevos, lo siento, es que al final te vas juntando con un gasto de 200 euros por colección femenina, colección masculina. Estoy hablando de los caros, cuando sacan 4 o 5 de golpe, de un lado y de otro, al final te termina gastando 200 euros. Y no me da la gana. Pienso que hay perfumes mucho más interesantes y que no tengo por qué gastarme todo ese dineral en una colección completa de un Zara. O sea, es que no me da la gana. Es que no me da la gana. Es que no me da la gana. Y luego me da mucha rabia también de que conseguir... Es que solamente presentas cosas de Zara, de Mercadona. A mí me pela el rabo de lo que presente las cosas. Presento las cosas que me interesan y que considero interesantes, que me pueden gustar o no, pero considerarlas interesantes y disfrutar del momento de tener que ponerme a grabar y partirme de risa. Partirme de risa. A Ignacio, cuando vea... porque ya he grabado 2 vídeos de cosas que me ha mandado Ignacio y yo, cuando he llegado, he pinchado esta de aquí. Cuando he pinchado esta de aquí, me he pegado una pasada a reírme que yo decía, me van a llamar loco. Porque estaba viéndome de los disparates que estaba diciendo por la boca, refiriéndome personalmente a Ignacio, ya lo veréis, que os vais a partir la caja. Espero, Ignacio, te lo digo con cariño y con amor, pero partiéndoos la caja, ¿eh? Porque me ha llegado el pronto así y digo, pues venga, ahí que allá que vamos, Javier, que salga como tenga que ser. Y me lo estaba pasando de puta madre, lo he disfrutado muchísimo, muchísimo, me estaba partiendo de risa y estaba gozando el vídeo, o los vídeos, esos, los de esta tarde los he gozado muchísimo. Ha sido un trabajo súper duro de un montonazo de horas, pero me lo he pasado, pues como hace tiempo que no me lo paso y últimamente me lo estoy pasando tan bien grabando que no me da la gana de ponerme con productos que no me interesan lo más mínimo. Y gracias a Dios es que esta gente, toda la gente que me manda esos viales fabulosos, están consiguiendo sacarme la sonrisa del el mejor humor posible, porque es que estoy riéndome, no estoy cortando cada 2 por 3, pero se me ocurre cada cosa por aquí, por estar aquí encima, por esta bola que tengo aquí, se me pasa cada cosa por la cabeza, es que digo que me da igual, es que lo suelto. Es que no tengo filtro, es que lo suelto. Me da igual, lo suelto. Lo digo. Y hoy me he pinchado los totales y cuando los he visto, digo, madre mía. Y he empezado. Digo, cuando vea esto, Ignacio le va a dar algo. Pero bueno, ¿sabes por dónde sale la cosa? Cosas mías, son cosas orgásmicas. El caso es que perder mi tiempo en productos que no, es que no. Habrá gente que efectivamente, cuidado, habrá reviewers que digan que les encanta hacer estos productos, que les gustan, perfecto. Yo ahí no me meto, yo estoy hablando de mí, que se entienda que estoy hablando de mí. No estoy lanzando indirectas a nadie, nada de eso. No va por ahí, no va por ahí. El tema está en que no son productos que a mí me apetezca. Y además, estas cosas yo, para alguien que no lo sepa, yo estas cosas las he hablado más de una vez con Carlos Rubio, ¿eh? Hace ya mucho tiempo, llevo tiempo que no hablo con él, pero vamos, que se lo decía, es que meterme con Zara, tío. Es que se lo decía, es que meterme, que no me apetece, que no me apetece. De vez en cuando, pues vale, pues saco algún Zara, pero es que estar con Zara, digo, además se lo he dicho muchas veces, cuando hablamos más, se lo decía, digo, Zara es tuyo. Zara es tuyo. Y él me decía, Mercadona es tuyo. pero porque éramos también muy poquitos, ¿eh? Pero esto estoy hablando ya de hace años. Cuando él empezaba ya a hacer sus vídeos, ya llevaba ya lo mío, pero él me decía, yo a ti te dejo que saques primero. Digo, no, a mí me da igual. A mí me da igual si coincidió, porque muchas veces hemos coincidido, aunque parezca que no. Yo me partía de risa con él, porque es que era a veces coincidir el mismo día con la misma review del mismo producto. Y eso nos ha pasado varias veces. Nos ha pasado varias veces, ¿eh? Que eso era un cachondeo. Decía, sal de mi mente, porque es que era algo últimamente, que es que era algo el mismo día con el mismo producto. Por eso digo que nadie se piense que esto es una indirecta, y mucho menos a Carlicos, porque yo le tengo mucho aprecio, pero que de verdad, que no es, que no. O sea, es que es lo que es, de verdad. Lo digo en serio, que no es que nos hayamos repartido la parte comercial de absolutamente nada. No, es que no me gustan esos productos, no. Puntualmente, vale, perfecto, puedo sacar una colección o puedo comprarme 2 o algo así,
perfecto, ningún problema. Pero en el campo de las zaras yo se lo dejo a él, se lo dejo a quien venga, me da exactamente igual. No, porque además es una cosa que yo tengo hablada con él, ¿eh? Que no os penséis que hace ya muchísimo tiempo decía, no, si es que no quiero hacerlo porque como sé que tú haces las Mercadona y tal, pues entonces, si quieres saca tú primero las Mercadonas, que yo la haré después. Y con Zara exactamente igual. Digo, pero el campo de Zara es tuyo. Yo no. Es verdad, es que no me llama la atención. Vuelvo a repetir, puntualmente de acuerdo, pero sistemáticamente no. A él le encanta y a mí no. Somos distintos, no tenemos por qué ser iguales y nos llevamos de puta madre, pero opinamos de forma distinta. Opinar. Yo creo que son más bien gustos. Pero cada uno tiene su línea editorial, pero que nadie se piense que estoy tirándole ahí a Carlicos porque no, porque la relación con él es buenísima. Pero que no voy por ahí. Es cuestión de gustos y ya está. Y es mi apreciación con respecto al tema, que no tiene otra historieta, de verdad. Que no estoy lanzando nada con nadie. Es que sé que hay mucha mente calenturienta y ahora que efectivamente los directos están funcionando de puta madre y hay muchísima gente, que sepáis que no van los tiros por ahí ni muchísimo menos. Yo hablo de mí y ya está. Y de verdad que con Carlos es que hay muy buena relación. Últimamente, y vuelvo a repetir, llevo mucho tiempo que no hablo con él, pero vamos, que esto es coger, levantar el teléfono y ponerte a hablar con él, pero como si no hubiese pasado nada porque es colega. Pero que, y lo mismo con Joe y con otros tantos, ¿no? Pero que, volviendo al tema, es que me lo estoy pasando tan bien que no tengo ganas. Es que no me apetece meterme en esas. No me apetece hacer nada. Y además, de verdad, lo digo en serio, estoy disfrutando mucho de estar sin la botella en la mano. Es lo mejor que he podido hacer desde que empecé en YouTube. Yo entiendo que con respecto a empezar en YouTube y sobre todo porque ya yo cuando empecé el campo estaba todavía verde, no había porque no lo había, mucho reseñador de perfumería y tal. Pero claro, ya estábamos con la botellica en la mano y claro, tú empiezas y tienes la botella y vas comprándote perfumes para arriba y para abajo. Pero luego cuando llega un momento en la que tienes muy claro cuál es tu línea editorial, qué es lo que quieres hacer, no necesitas tener la botella. Porque yo creo que ya también mi credibilidad ya está currada de unos cuantos años y no necesito tener una botella. Puedo tener los viales, es que es de verdad, lo digo en serio, es que a alguien que no me crea, es que tengo al puñetero Druni aquí al lado. Y luego aparte tengo unos amigos que tienen también perfumería. No necesito comprar nada, pues tengo las puertas abiertas para probar lo que me dé la real gana. Como yo, cualquier otra persona que entre a un Druni a probar lo que le dé la gana, ¿vale? Pero es que yo lo tengo al lado de casa. Es que es al lado de casa. 50 metros, voy a decir 100 por ser un poco más generoso. Pero es que cruzo 3 calles. 3 calles estrechas. Que no es una mierda, 100 metros, ¿eh? Doblo una esquina y ya estoy dentro. O sea, no necesito hacer ese gasto. Y luego, de verdad, el rollo psicológico de tener la botella así cogida todo el tiempo, que terminas con el brazo hecho una porquería, a no ser que estés con una mesa. Yo no estoy con una mesa, estoy sentado en una silla. Evidentemente no voy a estar sentado no sé en dónde. Bueno, alguna vez cuando empecé sí que me sentaba en una mesa. Porque no tenía los trípodes, ¿no? Y entonces era un rollo lo que tenía que montar. El caso es que me sentaba encima de una mesa. Porque era la altura que me daba justo, porque antes no grababa con una cámara profesional y lo que grababa era con una cámara de grabación de vídeo, pero no tenía, es que había que hacer una película que no veas, pero no tenía, os lo cuento, no tenía pantalla para ir monitoreándome yo. Entonces, ¿qué hacía? La pantalla estaba en la parte trasera, yo no lo veía, con lo cual tenía que poner un espejo en escorzo para ver si yo estaba centrado o no estaba centrado. Esos son los vídeos primeros que yo hice en el estudio. Lo que pasa es que gracias a Dios mediante, menos mal que ya dije, venga, voy a comprarme la puñetera cámara porque así no puedo seguir poniendo el espejo detrás para poder verme si estoy cuadrado o no estoy cuadrado con la imagen, darle la vuelta a la cámara. Y entonces, claro, ahí estaba todo cambiado. Y ya me tenía que subir a la mesa para ponerme más o menos a la altura y buscarme el sitio. Es que era una película aquello, ¿eh? Cuando yo empecé, para que yo era una película. Menos mal que vuelvo a repetir que enseguida compré la primera cámara y ya tenía la pantalla y me ponía como me daba la real gana. Pero madre mía, pues no la he pasado yo putas al principio. Por lo menos en los 30 primeros vídeos estaba así, pero así tal cual. Y ahora no tener ese rollo de tener que estar aguantando la botella, luchando contra los reflejos que puedan hacer los focos, luchando contra 1000 cosas que pueden ser por la botella, o hasta incluso que se te caigan. Pero es que yo
siempre he estado diciéndolo, es que yo no vendo los perfumes. Yo hago mi análisis y doy mi crítica del perfume, pero yo no los vendo. ¿Por qué tengo que tener un producto en la mano? Pues puedo partir pantalla, que salga la fotografía o lo que sea de ahí al lado, hasta incluso un vídeo, que salga ahí al lado mío y punto. Y no tengo por qué tener el producto en la mano, que es una cansera de verdad. O sea, es que no os podéis imaginar lo que es tener eso en la mano. Si no hay youtuber aquí, no sabe. Pero es que estar así, yo que me enrollo como las persianas, que un vídeo mío puede durar 1 hora perfectamente, aunque luego lo acorte a 15, 20 minutos, pero he estado antes 1 hora grabando con una puñetera botella que a lo mejor pesa como un demonio, así, con la mano encogía con el producto y decía, pero si es que yo no lo vendo, ¿pero qué es esto? Y ya estoy harto, y ya está, y ahora mismo toca disfrutar y pasárselo bien. Y pasárselo bien. Y es lo que hay, a disfrutar. Y punto. Y la verdad es que lo estoy gozando. Lo estoy gozando. Y además es que ahí tenéis los vídeos. Ahí tenéis los vídeos. Son un despiporre. Porque el primero que se lee cuando está editando soy yo. O sea, no se ríe nadie. Bueno, primero lo estoy grabando y me estoy riendo yo porque digo muchas veces, aunque no se me note, estoy pensando, madre mía, qué disparates estás soltando, hijo mío, pero del chiste que he podido hacer en ese momento. No de lo que estoy diciendo a nivel profesional, que eso no tiene nada que ver, que hay que separar las cosas. Pero muchas veces me pongo y digo, a ver, voy a la verde. Un segundo. Uy, madre mía, el crío que se ha vuelto quito loco buscándome cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí en Givaudan? ¿Esto qué fecha tiene? 14 de noviembre, o sea, tiene unos días. Una explosión en Givaudan. Y ha fallecido, al menos han fallecido 2 personas en la planta de Givaudan, según dicen funcionarios. Esto fue con fecha 14 de noviembre del 2024. A ver, el artículo dice que el 12 de noviembre del 2024 se produjo una explosión en la planta de Givaudan Saint-Scola de Louisville, en Kentucky, alrededor de las 3 p.m. Dice que al menos 2 personas murieron y varias resultaron heridas, según han dicho los funcionarios de la compañía a CBS News. El alcalde de Louisville, Greg Greenberg, dijo que en un comunicado que 12 personas fueron trasladadas a hospitales locales con diversas lesiones. Sus condiciones van desde leves hasta críticas y potencialmente mortales. Pues espero que estén mejorando, por Dios, porque a pesar de que sean potencialmente mortales, se pueden salvar con garantías, espero. Abro comillas, esto dice que en las declaraciones dice, estamos en las primeras etapas de la investigación de la causa del accidente y estamos cooperando con los servicios de emergencia y las agencias de apoyo. Nuestra prioridad en este momento son los miembros de nuestro equipo, las familias de las personas que hemos perdido y las que resultaron heridas en el accidente. Estamos en contacto con ellos y nos comprometemos a apoyarlos en los próximos días y semanas. Sí, bueno, básicamente, y luego espero que tengáis un buen seguro, porque esto es en Estados Unidos, queridos míos, y Givaudan. Entonces, es que estáis en los Kentuckys, y allí las cosas sanitarias son un poco chungas. Menos mal que esto, pues dentro de lo que cabe, es un accidente laboral. Entiendo que los trabajadores tendrán la cobertura pertinente. Entiendo. Dejadme, voy a beber agua. Pues nada, mis condolencias por las personas fallecidas y espero que toda la peña que esté envuelta en este follón de la explosión de Givaudan pues mejore, por Dios. No queremos a gente fallecida por una explosión en una empresa, sea la que sea. Ay. A ver, ¿qué más me has puesto por aquí, chiquillo? Vale. Voy a leeros. Estoy sudando como un pollo. Estoy sudando, pero sudando. No sé si se ve. Pero vamos, que tengo... Estoy sudando. Uf.
¿Cómo compara tester con el perfume nuevo? Creo que los testers huelen peor, no lo entiendo, porque es mala publicidad para el propio perfume. En Primor van fatal los testers. No tengo ni idea, yo no soy cliente de Primor, ¿eh? Concretamente yo los llamo Rimor, porque las críticas se las toman fatal. Entonces normalmente procuro no mencionarles. No soy cliente de ellos. No soy cliente de ellos. He comprado online un par de cositas, pero yo no les compro. Nada. Hace muchos años que yo no les compro, pero muchos años, ¿eh? O sea, llevo 11 aquí en YouTube, pero yo creo que llevaré a lo mejor pues 5 o 6 años, podría decirlo. Sin decir el producto, puedo decirlo. A ver. No, pues 4 años. Concretamente 4 años. Desde el año 2019 yo no les compro. Nada. Y lo compré online, el producto. No voy a decir el producto que es. Porque no me acuerdo de la reseña que hice. Y como son muy picajosos, paso. Es que paso. Porque son picajosos de cojones. Es que te mandan a los abogados, ¿eh? No soy cliente de ellos. No soy cliente. No te puedo decir cómo están los testers, cómo está nada de ellos, porque no tengo ni idea. Porque no les compro. Y 4 años, hace ya 4 años, pensaba que hacía más tiempo, pero no. He mirado la fecha desde el 2019. Así que, nada. Ni pajores. Bueno, 4 años ya camino de 5, ojito. No soy. No soy cliente de Primor. No sé cómo van los viales, cómo los tienen, cómo los dejan de tener. Lo que sí te puedo garantizar es que los viales, en cuanto a los testers que yo tengo, huelen fenomenal. Estoy hablando de cosas originales, con su blister y con su todo original. Huele fenomenal. Yo en Truni jamás he tenido ningún problema y además es que todo lo que he podido probar tiene el mismo aroma. El tester tiene el mismo aroma que, me refiero al blister, lo que es en la muestrecita, tiene el mismo aroma que el tester que está puesto en la tienda para probar y hasta incluso, como me llevo también perfumería, compro botellas, coño, pues huele igual todo. No he tenido nunca ningún tipo de problema así, al menos yo ahora creo que recuerde. No veo ningún tipo de diferencia de un producto a otro porque no dejan de ser productos y tiene que ser además el mismo. Hay muchas veces esta cosa de subirle un poco más la concentración a los viales se da más en perfumería supuestamente nicho. Se da más supuestamente perfumería nicho que no tanto en cuanto en la perfumería pop. En la perfumería pop no vais a tener esos problemas. Pero hay mucho vivo dentro de la perfumería nicho que lo que hace es que te sube un poco más la concentración de los viales para incentivar la compra de un producto que huele exactamente igual, solamente que vas a tener una mejor prestación en cuanto a la performance de la durabilidad, el comportamiento del perfume, porque está más subido de concentración. Esto lo hacen muchos listos de la perfumería nicho, porque yo lo sé sobradísimamente. Pero en perfumería, lo que es perfumería pop y convencional de perfumería, no lo vais a tener, ¿eh? Yo no tengo ningún tipo de problema, no me he encontrado con el caso. En perfumes nicho sí que me lo he encontrado, ¿eh? De decir, no es que huelan distinto, es que las concentraciones aplicadas son distintas porque tú te compras el tester, no el tester, voy a explicarlo bien. Te compras, por ejemplo, el Discovery Set, que van viales. Hoy he sacado un Discovery Set, en uno de los vídeos saco un Discovery Set de un perfume que me ha mandado precisamente Soren. Y tengo, por no sacar la botella, porque sí que tengo la botella, no quiero sacar botella, he cogido el Discovery Set y me he enganchado el Discovery Set y he hecho la comparativa con el Discovery Set en cuanto al aroma del perfume que me he mandado. Por no sacar la puñetera botella. Entonces, he hecho así con la caja, la enseño, digo que tengo, que eso sepáis, pero vamos, todo el mundo lo sabe porque ese vídeos con sacando yo esto y además gracias a ese Discovery Set he comprado un montonazo de perfumes de esa firma. El caso
que huelen igual. Es que huelen igual, no hay ningún tipo de problema, de verdad. Y yo he comprado un montonazo de perfumería nicho, sobre todo, evidentemente, porque aquí no hay perfumerías nicho, a no ser que me vaya a Alicante, a Laura o al Corte Inglés, para poder comprarlos y probarlos. Pero si tengo que ir a ciegas, prefiero gastarme un poquito más, hacer la inversión en los viales y por lo menos sé si me gusta o no me gusta y descartar la compra o ir a por todas. Claro, es que entonces yo creo que ellos mismos, si hacen eso, se estarían engañando al personal. No estoy hablando de Rimor, ni muchísimo, me estoy hablando a nivel global, ¿eh? No estoy centrándome en ellos. Creo que eso es una posible estafa. Cuando se producen esto que mucha gente dice, es que huelen distinto, que tal, que cual. Yo no me he encontrado nunca con el caso, te lo digo en serio, ¿eh? No me he encontrado nunca con ese caso, nunca. Puede haber algún problema de almacenaje, como lo tuve con la Valenciaga, con la Flora Botánica, que me dijo Cristina, que me recordó el nombre, cuando fui a comprarla, que la compré y tuve que devolverla porque echaba una peste de perros muertos que te morías, pero es porque estaba en la parte superior dándole todo el trayazo de luz y es normal que con el calorazo 8 horas diarias, vete a saber el tiempo que llevaba el perfume allá arriba, pues oliera mal. Si es que, claro, está recalentado, ¿cómo no va a oler mal? Pues sí, pues me tocó, pero ha sido el único caso que yo recuerde que me ha tocado, pero con la misma me lo solucionaron las chiquillas y estupendísimamente bien, sin ningún tipo de problema, pero ha sido lo único que me he encontrado, pero ha sido por precisamente las condiciones, porque claro, estaba ahí con todo el puñetero trayazo de luz. Eso no hay quien lo soporte, por mucha caja que tenga, está caliente y está ahí cociéndose el perfume en su jugo. Eso al final pues pasa factura, pero que con respecto a las diferencias de viales y tal, olvidaros que no. Y vuelvo a repetir, yo físicamente no he entrado a una tienda de Primor en mi vida. Lo que he comprado, lo he comprado siempre online. Siempre. Entre otras cosas porque a Murcia, a la Capi, la tienda de Rimor llegó muy tarde. Y entonces y me tengo que meter en el centro de Murcia. Y no me apetece, no quiero. Y no he ido nunca por eso. Pero si la tuviese en Cartagena sí que hubiese ido, eso también es cierto. Pero no soy cliente de ellos. Es que no lo soy. Tengo ficha abierta online, pero yo llevo sin comprar allí. Uf, madre mía, una eternidad. De verdad, lo digo en serio. Llevo muchísimo tiempo que no entro a una tienda ahí. O sea, a la tienda no he entrado nunca. Me refiero a entrar online, a comprar nada. No, dejé de comprarles. Y luego también, como tuvieron un par de cosillas con youtubesas del sector de la cosmética, porque las tuvieron liadas con el tema de los enlaces asociados que mandaban a sus gentes y tal, yo como no he trabajado nunca con ellos no he tenido ningún problema, ¿eh? Yo estoy contando cosas que han pasado. Pues tampoco ha sido una cosa que me llamase a mí en... ¿Por qué no? Porque además este canal ya sabéis que ha tenido las colaboraciones contadas, no soy un tío que se dé a colaboraciones ni muchísimo menos, las cosas muy puntuales y chimpú, sin más historias, ¿eh? Francisco Jaén, que está con el tema de Zara. Pero es que Zara no es barata. Es que estáis muy equivocados. Es que Zara no es barata. La perfumería de Zara a la larga os va a salir cara. Es que os va a salir cara. Es que no es barata. ¿Vale? Es que no. Que hay líneas que son más económicas, pero la buena, entre comillas, bueno, vale pasta. No sé cómo estará ahora mismo de precio. Me parece que son casi 30 euros, ¿no? Por ahí andaba. Les han subido el precio ya varias veces, ¿eh? No sé cómo andarán de precio. Pero esa perfumería yo no le presto mucha atención, de verdad, lo digo en serio. Solamente para cosas que realmente pueden merecer realmente 100% la pena. Yo no considero que mi dinero deba de irse a Inditex, por lo menos para la perfumería. Pues si veo algo de ropa que me gusta, una camiseta, cualquier cosa por ahí, pues sí, vale, de acuerdo, pero estamos hablando de moda. Pero en la perfumería, que el señor me perdone, pero es que no. Es que considero que te puedes ir a una perfumería y poder encontrar productos de 10 como una Colonia 4711 Remix, que es súper fresca, chispeante. Te puedes encontrar una Jaguar también a un precio que está súper bien, aunque sea la botella pequeña, me da exactamente igual, que los tienes ahí en la zona de económicos. Te puedes encontrar, pues yo qué sé, lo que sea, es que me da exactamente igual. Mirar, incluso fijaros lo que son las cosas. Pero, no los he reseñado, pero mirad, los Adidas nuevos, que son así como muy LGTBIQH+, Disney, están muy bien,
y no salen caros, yo prefiero gastarme el dinero ya en eso. O sea, es que no me llama la atención. Es que no me llama la atención, lo siento. O sea, no. Si van firmados por perfumistas, como hicieron las colecciones estas que iban firmadas por coleccionistas, o sea, por perfumistas, perdón, pues le puedo prestar un poco más de atención. Pero si no, ¿para qué? A ver, ¿para qué? Para empezar, son perfumes que no sabes ni dónde los hacen, porque no se sabe. Y deberían de decirlo, pero no lo dicen. Entiendo que la ley les permite decir que poniendo su dirección fiscal de Zara allá en Galicia o donde sea, en Barcelona, en Cataluña, pues es suficiente. Pero para mí no es suficiente. Yo quiero saber quién produce esos perfumes. Pero es top secret. Entonces, sobre ellos recae, sobre Inditex recae la responsabilidad de la ejecución de esos perfumes, porque ellos se ponen como productores sin serlo. Es que es así, cuando tú viene tu nombre en una caja, tú eres el responsable de eso. Tu empresa, quien sea, es el responsable. En este caso no aparece, como es el caso de los Mercadona Laboratorios. Aquí tienes a Inditex dando la cara y hay gentes como son de Rui, que le hacen parte de la producción, como pueda ser Eurofragance, que también dijeron que tienen parte de la producción de la perfumería de Inditex, pero tú vas a comprarte un producto, no sabes de dónde sale, no sabes la fábrica que los hace, no tienes ni idea. Podemos intuirlo, la gente que estamos dentro del sector, pues por dónde pueden ir los tiros. Y porque los que sabemos algo es porque efectivamente se ha hecho público, pero tienen completamente prohibido decirlo. Lo que pasa es que a alguien en Eurofragance se le fue la lengua, porque eso Zara no lo permite, Inditex no permite que se diga. Y alguien metió la pata en Eurofragance y lo publicaron además de una forma semi-pseudo oficial lo colaron en una entrevista escrita, porque yo lo he leído. En fin. Que no. Cuando saquen algo que merezca la pena, pues ahí estaré yo. O no, quién sabe. Que no, vamos, que no pierdo los vientos, ¿eh? De verdad lo digo en serio. Yo no pierdo los vientos por salir con eso en la mano. Ni muchísimo menos. No. No, de verdad. No. Mis gustos van por otro sitio y mi forma de hacer las cosas ya van por otro sitio. Y además es que también es lo bonito. O sea, tú imagínate que con el tiempo que yo llevo, que tenga que estar haciendo lo mismo que hacía 11 años. Con la misma forma de pensar, con la misma forma de comportarme, con todo exactamente igual, jolín, coño, no, hombre, que uno ya tiene una edad, pero también lo bueno que tiene que estoy perdiendo filtro, entonces me lo paso mejor todavía, porque ya no me corto un duro, ya puedo ser más yo, y me da igual, y yo no voy a perderme ese más yo porque tenga una botella en la mano, que tenga que estar pensando, ahora esto, ahora lo otro, uy, para acá, que uy, que la etiqueta que le ha cogido mal, uy, que se me ha caído no sé qué, a mí si se me cae todavía le pego un empujón más en el pie sin cortar la grabación, porque lo he hecho varias veces, anda ya y cállate y cáete, y luego siempre digo, recoger vuestra caquita del suelo, que no tenga que venir nadie a coger lo que tiréis al suelo, que eso es una frase mía que siempre la digo, o sea que creo que irse a una perfumería es más caballo ganador que no meterte en un Zara. Zara puntualmente está bien, te vas haciendo con tus cositas de Zara que te vayan gustando de verdad. Pero para empezar en el sector de la perfumería, vete a una perfumería. O sea, tal cual. Te vas a una perfumería y vas descubriendo perfumes. No te quieres gastar mucho dinero, vas a la línea donde están las baraticas y chimpum, sin complicaciones, que normalmente las tienes todas por los suelos. Más baratas. O a la entrada de la propia perfumería tienes todo el temita. Así que por eso digo que aquí vamos despacito, buena letra y vamos a ir picoteando y no solamente comprar perfumes en un sitio, ¿por qué no? Porque no todo lo que venden en un sitio está bien. Hay que ir picoteando por todos lados hasta que encuentras pues algo que te pueda gustar y vas probando cosas, que es de lo que se trata, ir probando. Que me mandas chamanilla, lo reconozco. Y que mi mierda de Francia lo compré a ciegas online.
Es lo que hay. Tiene que haber de todo como en botica. A ver, yo he metido muchas veces la pata y con perfumes nicho bastante caros, ¿eh? Y lo he dicho. Y lo he dicho en las reviews. Lo he dicho, ¿eh? Esto ha sido una cagada. Esto ha sido una cagada porque esto no va conmigo ni por asomo, que puede haber gente que le pueda gustar, pero lo siento, esto que tengo yo aquí en la mano, esto a mí no me gusta. Y algunas o las he regalado o hasta incluso las he llegado a vender, ¿eh? Pero no vender porque le haya puesto el Wallapop en el Vinted, sino porque, oye, tienes esto, ay, mira, y yo pensando, qué guay, que me la quito en medio, me la quito en medio, que me la quito de las manos. Y la he cogido y la he vendido. Pero la he vendido de cara a cara. Es decir, sí, la tengo. ¿Qué quieres por esto? Tanto, toma. Ya está. Ya sabes que tiene un par de atomizaciones hechas porque tenía que hacer trabajar, claro, evidentemente, pero el perfume está entero. Y me las he cogido y me las he vendido. Y yo en el Vinted y en el Wallapop y todo eso yo no vendo nada, yo paso. Eso es una pérdida de tiempo y de dinero y estrés. No merece la pena. Y los regateos que me ponen enfermo. Parece que estoy en Turquía peleándome con la gente para que me rebajen el precio. Al final ya llegas, estás tan saturado de regatear que dices paso de regatear y encima se mosquean si no les regateas, que es lo peor. Lo peor es que si no les regateas y es por cansancio psicológico. Ya hay veces cuando he estado en Turquía todo el mogollón de veces que he estado, de verdad, lo digo en serio, yo termino hasta las narices, o sea, es que además se molestan si no les regateas, y dice, ah, sí, pues venga, vale, y dice, ¿qué? Y todavía es como si la persona se te pusiese a regatearte a ti para bajarte el precio, y yo déjame en paz, y además al cambio de divisa esto es una mierda de dinero, no quiero saber nada, déjame, no, te pago las liras turcas que tú me quieras, y déjame tranquilo. Uf, madre mía. Os leo, dice, no sé qué pasa, pero últimamente he entrado a las tiendas a chafardear y les desaparece el atomizador a los testers. Pues no tengo ni idea. La verdad es que todavía no me ha pasado eso. No me he dado cuenta, ¿eh? No me he dado cuenta que pudiera pasar eso. Pero vamos. Allí donde tú vives es que hay mucha mafia. Igual es que quitan los atomizadores para venderlos en el mercado negro. Ay, de verdad. No, hay gente que hasta incluso he visto que ha intentado arrancar ¿cómo se llaman? Las Yves Saint Laurent, las Libre, llevan llevan un rebordecillo o algo así y he visto algunos que estaban como arañados y digo, es que han intentado arrancar esto. Sí, y chapas las chapas de las Dolce & Gabbana, esas del corazón y tal, las Dolce & Gabbana llevan ahí como una chapa. También he visto como que han intentado meterle algo así, como diciendo, voy a coger la botella, voy a arrancarle esto, pero los atomizadores no, pero sí que he visto intentar el taparrabos de las Jean Paul Gaultier, estas de tela, que van bordadicos. Yo he visto botellas ya que no llevan el taparrabos. Yo digo, querrían verle la pichica al muñeco, a la botella, porque he visto que le han arrancado el taparrabos, está arrancado. Mira, una risa con el taparrabos de tela de la Jean Paul Gaultier arrancado. Eso sí que lo he visto yo. Hombre, más cosas más erótico-festivas, pero quitar los atomizadores de momento yo no me lo he encontrado. De momento. Supongo entre otras cosas porque las chiquillas, si ven que no hay atomizador, las tienen que retirar porque a ver quién va a probar eso. A no ser que cojan y cambien un atomizador de una botella a otra, pero están contaminando el aroma, porque ya lo otro está impregnado del aroma de la otra botella, que olerá, vete a saber qué perfume que sea. Pero bueno, sabe Dios. María Lucía, muy buenas noches, ¿qué tal? A 23 euros un Vibrant Leather o una Sunrise, pero estoy viendo que, aunque me gustan la salida, duran poco, no proyectan mucho y luego el perfume apenas cambia en el secado. A mí me aburren. Bueno, ya lo he comentado. Zara no es lo mío, no es lo mío. Cuidado porque cuando sacan las colecciones de botella cuadrada, que son las más caras, hay cosas que son muy interesantes, pero tienen que lanzar esas colecciones y luego también otra cosa, tiene que pasar lo siguiente, ya sabéis que
Aquí al Zara de Cartagena llegan las cosas súper tarde. Es un aburrimiento. Esto de que se supone que deben llegar todas las colonias o perfumes al mismo a la misma hora, al mismo lugar y todos los sitios igual, esto es mentira. Aquí esto es el culo del mundo y a lo mejor pasan 2 semanas y todavía no han traído los perfumes nuevos, que me ha pasado muchísimas veces. Entonces, como me ha pasado tanto, yo ni ganas ya de perder el culo por ir al Zara a ver si lo han traído porque sé que no está. Entonces, como sé que no están esos perfumes, ni me molesto. Hasta que no pasan 1 o 2 semanas que digo, venga, voy a ir para allá. Pero a lo mejor el hype ya se ha pasado, con lo cual también a mí se me ha pasado el hype, ¿sabes? Que no tengo ninguno nunca con ellos. Zara es lo que es y ya está. Sacan uno, mañana quitan otro y vamos así. Venga, vamos. Hola, Narmer, muy buenas noches, ¿qué tal? Dale un ojillo a la captura que te he pasado. Vale, vamos a ver esa captura. A ver, esto es un cacho artículo, tío. Esto no me voy a poner a leerlo yo aquí ahora. Sí, esto es lo de Rui, correcto. Sí, yo sabía que estaban con The Rui, pero esto es un artículo de 1 de año, de este año. A ver qué dicen por aquí. Esto es largo, ¿eh? Este artículo, voy por la mitad, todavía estoy haciendo scroll. Esto es muy largo. Sí, están hablando de que de Rui les hace perfumes a ellos, sí. Bueno, pero Eurofragrance también en Cataluña les hace. Porque además eso está filtrado porque lo han dicho ellos en esa cola. No sé en dónde, en qué artículo fue concretamente, pero lo dicen. En una entrevista que le hicieron por escrito. No sé en qué prensa. No sé si fue El País, no sé dónde, pero una de estas. Vale, si es que es tal cual, si es que no hay más. Están hablando de facturación, de Rui, por la parte también presuntamente de todo lo que son las ventas con Zara, bla, 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 pero bueno, eso lo saben ellos. Claro, yo creo que además este artículo posiblemente sea un refrito de aquel que salió hace un montonazo de años en el ABC de Sevilla, en el cual se explicaba cómo era la forma de operar de Zara junto con la contratación que habían hecho de Rui, que tenían completamente prohibido. Esto lo leí hace muchísimo tiempo en el canal. Que tenían completamente prohibido decir que eran los productores, que no sé qué, pero bueno, esto al final es un clamor, todo el mundo lo sabe, pero que no solamente producen ellos, hay más gente por ahí produciéndole para Inditex la perfumería, pero que de verdad que está claro que es un negocio súper lucrativo. O sea, van por temporadas, van sacando cositas, contratan a los perfumistas no tienen que ir absolutamente para nada, lo único que tienen que coger es mandar la formulación completa, decir los porcentajes, ya tengo a los gatos haciendo el amor, coger los porcentajes de cada una de las cosas que tengan que ir mezclando y listo. Jones, ¿vale? Coitus interruptus. Y punto pelota. Si luego quieren aparecer por las fábricas a echarle un vistacico a ver cómo va el tema, pues lo cogen y lo echan, pero vamos, porque les dé la gana hacerlo. Porque realmente lo único que hacen es pasar la formulación y en las fábricas se encargan de ejecutarlo. Chimpum, campana y se ha acabado. ¿Quién lo ha hecho? Pues esta nariz es el que se ha encargado de hacer este perfume. Yo no me veo a Lorson visitando de Rui, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? O a Pellegrin, o a este que hace los perfumes de Parfums de Marley, que no me acuerdo del nombre de este hombre porque tiene un nombre complicado. Pero vamos, no me los veo yo visitando aquello para ver cómo va el perfume de ellos. Me veo ya más bien mandando un correo electrónico con todos los requisitos técnicos para la ejecución del perfume y luego efectivamente los químicos de planta haciendo la estabilización del perfume y ya poquito más. O sea que tal cual. Luego va su firma ahí. Esto lo ha hecho Pellegrin, esto lo ha hecho Lorsan, esto lo ha hecho Cres y esto lo ha hecho Morillas. Ya está. Se acabó. Campana y se acabó. Ellos ni pisan por ahí. ¿Qué va?
Nada, era solo que estaban con ellos. Sí, sí, estaban y están. Pero llevan ya muchos años, ¿eh? Porque yo me acuerdo que cuando leí esa noticia de que de Rui, que se hizo pública en ABC Sevilla, porque a ver, pasa una cosa, ellos dicen que son de Sevilla, evidentemente son de Sevilla porque la central logística está y las oficinas están en Sevilla, pero lo que es la planta de producción, la producción está en Antequera, puede ser, está en Málaga, en Marbella, está por ahí. Y sí, me parece que está en Antequera, puede ser, están en Málaga. Da igual, es provincia de Málaga, pero están por ahí. Entonces, por eso digo que una cosa es las oficinas centrales y otra cosa es donde tienen la fábrica, que además es una fábrica completamente nueva. Y esto ya es viejo, ¿eh? Esto ya se sabe desde hace muchísimo tiempo. Yo también me encargué de hacerlo público porque nadie lo sabía, ahora lo sabe todo Dios. Ahora va todo el mundo de que, ay, pues yo lo sé, ¿por qué no? Porque tú en algún momento has visto al Orgaz, cuando estaba en hype el Orgaz, ahora no lo ve nadie. Pero cuando el Orgaz tenía hype, al Orgaz le seguía mucha gente y los directos pasaba como ahora que se petan y la gente le da like, le da super chats, le da super stickers a tope. Esto es ganar dinero en plan salvaje, modo salvaje, porque es que la gente no para de participar y colaborar con el canal, que sabe que estamos de capa caída. Y ahí vamos, dándolo todo, todos los días. No sé si me he saltado algo de alguien. Espérate que voy a hacer así un repaso por encima, pero quiero saludar a alguien que me puede dejar algo por ahí colgando. Por ético, y no es el cipote. A ver, esto de aquí creo que lo he leído todo. Y por aquí arriba no sé si me he saltado algo. Lo de Massimo Dutti. Es que no sé si me he saltado algo, ¿eh? Moisés, un saludo. ¿Ves? No he saludado a Moisés. Hola, Moisés, bonico. Y yo creo que ya por aquí ya estaría todo. Creo, en principio. En todo lo que puedo leer así por encima, por el chat, que tampoco es por fijarme con todo, va a ser un poco una locura. Vale, ya estaría más o menos. Ahí estamos. Dice, sí, en Antequera. Qué bonito. Bueno, pues sí, en Antequera, que yo tengo muchos amigos por ahí. Y es verdad. Y de la época de la mili, sobre todo. Yo tenía, ahí en el cuartel tenía media Málaga, eran colegas. De verdad, no perdáis el dinero comprando cosas de Zara, si no merecen realmente la pena y son de vuestro gusto. Que no compréis ni en Zara ni en ningún otro sitio por tema de hype y que no nos creáis de la misa a la mitad, yo me incluyo también. Porque al fin y al cabo son nuestras valoraciones personales. Pero si tenéis que comprar a ciegas, pues comprad a ciegas porque no queda otra cosa. Pero porque digamos o se pueda generar un hype, probar las cosas antes, sobre todo si es de Zara o cosas así. Probarlo, que luego os podéis encontrar con cada truño. Y es que no lo pensamos, a lo mejor aquí en España no lo pensamos mucho, pero 20 euros es dinero, ¿eh? Que estamos ya ahí hablando de que casi como te lances un poco más allá, te gastas las 5.000 pesetas, ¿eh? De las antiguas. O sea, que ojo, cuidado, porque aquí ya estamos hablando de pasta. Aquí ya tenemos las 4.000. Entonces, vamos despacito, buena letra, porque es que no deja de ser inversiones que, claro, nos ponemos todos aquí a hablar de euros y parece que nadie se está gastando un dinero. Y estamos gastándonos una pasta. Es que es una pasta. Y claro, luego con razón vamos a mirar la cuenta bancaria y decimos, ¿pero en qué me he gastado yo este dinero? Todo este dinero, ¿cómo se ha ido el dinero? Pues se ha ido porque estamos como la gente, sobre todo de mi edad, estamos de una forma directa o indirectamente vinculados a la puñetera peseta. Yo lo que pasa es que ya pienso en euro, entonces lo tengo muy claro. Pero estamos vinculados a la peseta y ahí es donde viene la hecatombe. Porque un euro no son 100 pesetas, ¿eh? Un euro no son 100 pesetas. No. Ni 3 euros son 300 pesetas. Y hay mucha gente que luego se lleva cada sorpresa y da igual como sea porque todavía tienes el vínculo ahí con la pesetica y no se te olvida. Pero que tú vas a hacer la compra y es una vergüenza. No hay quien se acerque a comprar nada.
Nada. De hecho, estoy notando que con respecto, por ejemplo, a Aldi y incluso Lidl, eran los supermercados más baratos. ¡Vale! Es que están haciendo las ollas, están dándose, están zumbando, están empotrándose. El caso es que hay que tener en cuenta que, a ver, dame un segundo porque es que si no... Es que no puedo concentrarme con los gatos zumbando, miau, 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 miau. Es que no puedo. Y son dos machos, ¿eh? Ojito, cuidado. Son gays. Se dan amor. Y el caso es que hay una gata, pero la gata no quiere contrato con ellos porque sabe que ellos dos se pertenecen. Entonces la gata no, además la gata no quiere, ¿eh? La gata está castrada, no. Aquí es que lo gracioso es que está todo el mundo castrado, pero los gatos les gusta de vez en cuando zumbarse. Yo no lo entiendo. Bueno, pues nada, que se zumben, pero que me dejen tranquilo en el directo, porque estarán ahora mismo el Jonesy encima del otro y estará haciendo lo propio y el otro. Dios mío. Ay. Claro, y eso sin vaselina. Y esto es como la pichica del gato, que entra suave y sale raspando. Pues lo mismo. En fin, hoy por Dios, qué barbaridad. Tenemos aquí amor del zoo. El amor del zoo del Orgaz. Os leo. Luego pasas a pesetas y te echas a llorar, no y tanto. Y ahora te dice que un café 1,40 y dices que me estás contando. Que no, que es una barbaridad. Me acuerdo que cuando entró el euro se cuadró todo a que un café, 1 euro o costaba 80 céntimos. Dependiendo de donde fueras o fueses, ya te cobraban 1 euro por un café. Y dices, ¿qué? ¿What? Y había otros sitios donde ibas y te cobraban 80 céntimos por el café. Por un café normal sin nada. Es decir, con el azúcar o la sacarina, pero sin leche y nada. Ya entrábamos en café con leche y ya te cuadraban al euro. O sea, de los 80 pasabas al euro. Y ya así ha ido todo para arriba. O sea, una absoluta locura. Pues bueno, ahí estoy. Francisco dice, estoy contigo, 20 euros, un perfume que tienes que reaplicar y atomizar como si no hubiera un mañana y te dura el frasco medio mes. Bueno, con suerte. Bueno, cuidado porque también hay gente hay personas que consumen los perfumes muy rápido. Mi hermana y mi hermano, mi hermana menor y mi hermano zumban botellas que da pánico. O sea, además son así, zumban botellas que da pánico porque es que se bañan. Y cuando digo que se bañan, es que se bañan. Literalmente. Una botella de 100 mililitros le puede durar perfectamente 15-20 días. A cualquiera de los dos. Van a un nivel que eso parecen que están ahí dándole a las personas que yo digo, para, que no, que a mí me tiene que me gusta. Nada, tú sigue ahí atizándote producto químico que Dios mío me vida. Menos mal que vaporizan, eso también es cierto, vaporizan de lejos, que no se lo echan encima, vaporizan de lejos y entonces cae difuminado y va a la ropa. Mi hermano sobre todo donde más cae es la ropa, pero mi hermano es que es una cosa, es que se baña, es que sale de la ducha cuando, bueno, estoy hablando de cuando vivíamos juntos toda la familia, ahora ya estamos cada uno por nuestro lado, pero salía de la ducha, se iba a la habitación, porque yo compartía habitación con él, cogía el perfume o lo que hubiera y era a pecho descubierto, pero así, en plan modo fijo. Digo, pero tío, qué chorretón, ¿qué es eso? O sea, que a mí me gusta así, que a mí me... Y por la espalda así, así también, no estoy exagerando, eso era una cosa. Y yo digo, si ahora te vas a poner la ropa y te vas a manchar, bueno, dejaba que se evaporara y tal, pero se lo echaba a pecho descubierto. Y yo digo, madre mía, la publicidad, el daño que está haciendo. Fatal. Yo con mi hermano me llevo, hay diferencia de edad, ahora como hay 5 años de diferencia. Animálicos están en pleno apogeo. quita, animalicos. Es verdad, es que era la tilde. Animalicos. Quita, el gustito que da eso.
Pues sí, da mucho gustito, pero lo que no da gusto es que yo estoy aquí, miau, miau, guau, guau. Ya lo habéis escuchado, entiendo que se escucharía, se escuchaba, ¿no? Pues es que eso es la llamada del amor, que a mí me da igual si yo los dejo. Si muchas veces, además, que me acuesto a dormir, porque uno se puede acostar a muchas cosas, ¿no? Pero cuando me pongo a dormir, estoy ahí ya que medio engancho el sueño y empiezo a escuchar. Digo, ya están empotrando, como mi Enrique, el empotrador. Hola, Enrique, un saludo, bonito. Y digo, ya están empotrando y no se callan. Y venga, y siguen. Digo, esto es como estar en un hostal de folleteo. O sea, era gatuno, por cierto, claro, evidentemente. Y yo pensando, si están los dos castrados y los dos se están empotrando. Digo, ¿esto cómo es posible? Es posible. Ya lo estáis viendo. Que de verdad que lo que tengo son dos machos, ¿eh? Y Sonia es que no sé dónde está, pero Sonia sale corriendo, ¿eh? Sonia no quiere saber nada de los gatos. Sale zumbando. Además, como está castrada, el comportamiento de las gatas cambia completamente. Pero ellos no. Ellos tienen ahí el instinto de que tienen que empotrar y se empotran mutuamente. Bueno, es una cosa. Siempre, el activo es Jones. Jones, el activo. El otro ejerce de pasivo. Y a mí me llevan frito. Dice, lo de los gatos es una tortura china. Pues nada, hay que dejarles. Lo que pasa que ya llega un momento que es que no puedo concentrarme en lo que estoy diciendo porque estoy más pendiente de los gatos que de lo que estoy hablando. De hecho, mirad, han conseguido que derive la conversación del chat en los gatos. Es que, por Dios, si es que eso era un clamor, si es que se ha tenido que estar escuchando, si es que se escuchaba, cualquier piensa que estoy maltratando a los animales, yo aquí, no sé cómo. No, están haciendo el amor. Bueno, algo están haciendo. Algo se están empotrando, que es lo que yo digo, que se están empotrando. ¿Cómo lo hacen? Tengo que hablar con un veterinario muy seriamente de esto porque esto no es normal. O sea, dos gatos castrados que se dedican a zumbar. O sea, es que no lo entiendo. No, de verdad que no lo entiendo. No, ¿cómo es posible? ¿Todavía les sigue funcionando el cacharro a pesar de estar sin testículos? Yo no sé cómo no entiendo estas cosas. ¿Hay algún veterinario por aquí que me lo pueda explicar, por favor? Soren, mándame algo del Wikipedia. Es que no lo entiendo. No me ha dado nunca por buscarlo, porque yo digo, bueno, pues que hagan lo que quieran. Oye, escúchame, si son felices, pues ellos son felices. Pero que además son gatos de casa, ¿eh? No son gatos de salir a la calle. De hecho, abro la puerta del patio, salen al jardín y se van a la terraza y tal, pero se quedan solamente dentro de casa. No salen a la calle ni nada de esto, ¿eh? Son gatos que están siempre dentro de casa. No son callejeros. Y están castrados, evidentemente, pero es que yo no entiendo. No, hay cosas que no entiendo. Muchas gracias, Carlicos. Hola, Majetón. Muy buenas. Gracias, campeón. Sí, yo lo sé. Yo me merezco muchas cosas. Igual me merezco hasta incluso ir a la cárcel, pero no. Aquí estoy castigado y las visitas pues va dependiendo de los vídeos, hijo mío. Hay vídeos que tienen mucho tirón y otros que no. Y vídeos que ya... Bueno, lo he comentado al principio del directo. YouTube no posiciona este canal por recomendación. Recomienda solamente el 8% de los vídeos. Solo el 8% y todo lo demás entra por búsquedas de red, por navegador o por búsquedas de producto en YouTube. O sea, no hay otra. Yo tengo la baza ahí ganada. O por otro lado, perdida porque YouTube no me recomienda. Porque además es que es así, salen las estadísticas. No me sale en el dashboard porque no sé buscarlo, en el dashboard de aquí, del ordenador. Pero sin embargo, en el YouTube Studio del móvil sale reflejado el porcentaje de recomendaciones que da. Y aquí da solamente el 8%. Y algunas veces hasta incluso yo creo que menos. Porque el canal no lo recomienda YouTube. ¿Alguien tiene algo? Pues yo no. Pero bueno, el caso que depende también. Hay productos que tienen mucho hype, funcionan brutales, y otros pues que van pues despacito. O otros que se anclan y se quedan ahí. Y ya digo, lo que está comentando también Carlos, que me da exactamente igual porque son productos que están ahí, la gente podrá ir viendo poco a poco conforme vayan llegando, teniendo el interés. Ya está. Ahí se queda la review.
Ahí está hecho la crítica del perfume o la crítica del cosmético. Ahí está. Pero también me está pasando en los otros canales, ¿eh? Por eso también no estoy publicando. A ver, no es que no estoy publicando con la misma rapidez y nada de eso, pues sobre todo en el Orgaz Skincare. Es que no tengo tiempo porque estoy muy absorbido por efectivamente este canal, que es el que realmente me da de comer. Entonces tengo que estar aquí on fire con el canal. Es que es así. Yo tengo que estar aquí, que es donde tengo que estar. En los otros, pues los tengo para recreo, para pasármelo bien y tal. Y puntualmente ir haciendo vídeos, pero puntualmente. Porque si YouTube no recomienda ni este, ni recomienda a los otros, pues al final uno pues va perdiendo el interés, sobre todo en los otros dos canales. Pero es que aquí ya es que es por falta de tiempo, no es por otra cosa. Hombre, Narmer, que te acabo de ver yo ahora, hijo mío de mi vida, del mío corazón, que no me he dado cuenta del sticker. Hijo mío, que te quiero un montón, muchas cosas, muchas gracias. Ole, 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 mi niño. Vamos a ponerle a Narmer aquí los aplausos maravillosos y fantásticos, los segundos. Y de paso aprovecho y bebo agua, que vaya tela. Muchas gracias, Saleroso. Ole. Muchas gracias, Bonico. Ole ahí el crío. A ver, ahora ya, así. Muchas gracias, guapetón. Es que te acabo de ver, que no te vayas. Es que he leído el comentario que has puesto para una vez, ¿qué tal? Y digo, una vez, ¿qué tal? Y he subido a la vista, digo, anda, coño, que hay aquí un super sticker. ¡Hombre! ¡Viva ahí, mi niño! Te voy a poner otro aplauso también. Pararme en otro más. Venga, vamos, venga, zumba, vamos, como los gatos. En recompensa a la tardanza. En recompensa a la tardanza, Narme. Sigo leyendo, es que además me parece que es que hemos coincidido tu sticker con los gatos. Y claro, ahí ya no me he dado ni cuenta, pues estaba yo con mi rollo de los gatos no me he dado cuenta en el del cacharro este. Es que no me he dado ni puñetera cuenta, es que no lo he visto. Estaba con el rollo de los gatos y yo, los gatos aquí dándome el follo. Ay, madre mía, no me he dado cuenta. Coincido con todo el speech de los gatos. Dice, la mente es más poderosa y el vicio más todavía. La castración, aunque reduce significativamente la testosterona, no elimina por completo las conductas asociadas a la reproducción, como el comportamiento de monta. Pues ya está. Gracias, chiquitín. Otro aplauso para Soren. Otra. Narmer, no te habrás ido llorando por las esquinas, hijo. Que ya te he puesto los aplausos. Y este para Soren por aclararnos el tema de la monta gatuna. Por el empotramiento gatuno. Hombre. Muchas gracias. Ay, por Dios. Y yo decía, pero si es que esto es normal. Esto pues no lo he mirado nunca. O sea, pero porque no me ha dado tampoco, por coger y estar mirando esto. Pero yo decía, es que no es posible que es que tienen erección y todas estas cosas y le dan por empotrar. Es que no lo entiendo. Y sí, les da por hecho. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la aclaración. Yo encantado. Pero sí, es que se zumban. Lo siento, y son dos machos, vuelvo a repetir. No son gays, son pareja. Como el dueño. Son mariconazos. A ver, gracias, Bonico, que estoy haciendo una tortilla de patatas. Ay, qué rica la tortilla de patatas. ¿Cómo la haces? ¿Muy cuajada o no tan cuajada? A mí me la tienes que hacer cuajada, ¿eh? Porque como me des una tortilla con moco, me da una vomitera que me muero. No hay nada que más asco me dé que ver cuando salen en las noticias las tortillas esas. Esto está buenísimo porque no está cuajada, no hay que dejarla cuajar entera. Y veo ahí que cortan la tortilla y sale ahí toda la clara, ahí chorretosa, asquerosa. Y yo digo, ay, madre mía, se van a pillar una salmonelosis. Yo que sé, qué asco. Es que no lo soporto. A mí en lo personal me da mucho asco. Yo veo una tortilla así y no me la como. Es que no me la como. Te la ves así como por encima hecha y le dan el corte. Y sale ahí todo eso así.
qué asco. Con ese saboraco a huevo. Que no. A mí me gusta el huevo cocido. O el huevo duro. Pero no me des un huevo así que me muero de asco. Esto es como los huevos pasados por agua. Ay, un huevo pasado por agua, no, qué asco. Ahí puesto en la hueverica y haciéndole así con la cucharica, pip, 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 para romper la parte de arriba, para luego comértelo con la cucharica o echarle las miguitas de pan dentro. ¿Cuánto tiempo hará que yo no me como un huevo de esos, por Dios? Madre mía, y mira que he comido, porque me gustaba mucho, era como un juego. Y mi madre nos daba muchas veces los huevos pasados por agua. La verdad que tengo que reconocer que hacer eso es complicado, porque para encontrar el punto ahí justo de que se quede bien hecho el huevo y no te salga ahí el... Dice, hecha pero no seca. Hombre, no tiene que estar jugosa, por Dios, pero no con moco, como yo digo. Que sí, que está muy hecha. Dice, al día siguiente está dura como la pilila de un adolescente. Bueno, es que ya tenemos una edad. Pues fíjate tú, no es que nos vamos a poner a hablar de cosas erótico-festivas, pero yo no soy nunca lo he sido, de erecciones matutinas, Nunca me he levantado yo en pito, ¿no? De verdad, no sé por qué. No. Yo me empitono solo, pero no tiene por qué ser por la mañana. Yo asocio mucho el rollo ese de la mañana, pero es por el tema de la orina, porque tienes ganas de orinar y eso favorece que la cosa se remonte para arriba. Pero no soy yo de levantar, de verdad, nunca. Ni con 11, ni con 12, ni con nada. Yo levantarme empitonado, no. Yo me empitono solo todos los días, muchas veces. Pero esto de los empitonamientos matutinos nunca ha ido conmigo, No, y mira que funciona como un toro, pero no. Bueno, ya está, es suficiente. Ya conocéis un poco más de mi vida erótico festiva. Dice, yo a mis 40 me levanto como si tuviera 16. Oye, eso está muy bien. Sigue así. Pero yo en mi caso nunca me ha pasado, A mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque, por ejemplo, el compartir habitación y luego pues estar con hombres y esas cosas, claro, pues efectivamente es algo que pasa muchísimo, pero a mí nunca me ha pasado, Lo digo en serio. O sea, yo esto de... ¡Hola, Silvia! Muy buena, bonica. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, Silvi? Y esto de las erecciones matutinas, no va conmigo. Nunca, Nunca. Pero ya digo yo, mi hermano y tal, que cual, yo que hablando de la vida privada de mi gente. Bueno, que no, que es normal en un tío levantarse así, pero a mí nunca me ha pasado. No sé. Cosas que se dan. Por un sitio o por otro. Es verdad. Y no es falta de testosterona ni nada de eso, simplemente que no. Seguramente es que voy a hacer lo suficiente como para que cuando me levanto por la mañana pues no tengo esa gana imperiosa de ir al baño, porque yo me levanto y la verdad es que rara vez tengo que ir al aseo ahí, venga deprisa corriendo que me cojo y que me estoy haciendo pis. Pues no pasa, no, de verdad lo digo en serio, o sea, es que no. Seguramente es que como, no sé, es que yo me levanto normalmente por la noche, si me pongo a dormir rompo el sueño y voy al baño, por eso mismo seguramente, pero lo he hecho siempre, o sea que tampoco es una cosa porque bebo un mogollón de agua. Es que el tema es que yo bebo, pero agua, mire, si tengo aquí 2 botellas, no es ninguna broma. Tengo aquí esta rosa y esta azul, son las de cabras, y siempre. Y tengo 2 botellas y bebo un mogollón de agua exagerado. Porque bebo agua y por no tener que estar levantándome, básicamente me traigo 2 botellas y me las voy bebiendo conforme me va dándose. Pero voy mucho al baño, con lo cual cuando llega el momento de la mañana pues no tengo ganas de ir al baño. Pues me levanto, me tomo un café, me tomo un colacao no, mentira, o el batido de proteína o a cualquier otra cosa y no tengo por qué ir al baño en el acto. Dice, porque es muy joven, cuando tengas 18 te pasará. Hoy, joven yo, si te saco, te saco casi 15 años, hijo mío de mi vida. Te saco casi 15 años, hijo mío del amor hermoso. Bueno. Ni te cuento. Bueno,
Señores míos, señoras mías, vamos a descansar. El próximo directo no sé si será... A ver, ya técnicamente estamos, bueno, sábado hoy, pues seguramente el lunes o martes haré el próximo directo. Mañana hay vídeo, lo sacaré para los Patreon y miembros del canal mañana. A ver si mañana por la tarde lo tengo ya a mediodía, lo tengo estructurado y lo cojo y lo lanzo. Y ya pues creo que hasta el martes no nos vamos a ver en un directo, en principio, ¿eh? En principio. Igual hago, si hay alguna noticia interesante, rompo el esquema y hago directo. Pero tiene que haber alguna noticia importante, una muerte, un algo, una explosión, como hemos tenido en Gibaudan el día 14, pero tiene que pasar algo gordo que realmente sea para coger y decir, venga, cojo y hago el directo. ¿Eh? Pero en principio va a haber vídeo. Así que como vamos a tener vídeo, catapum chimpum, Matarile lideró. Y yo creo que ya está. El martes yo creo que sí, que directo. Si no hay otra alternativa con respecto a noticias. Y ya vídeo. Y chimpum. Bueno, en fin, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me lo he pasado fenomenal este directo. Súper chulo. Y ya pues tocaría verse efectivamente el domingo, no, porque no, el martes. Señoras y señores, auf Wiedersehen.